Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Pero qué buen comienzo musical, señoras y señores, y desde ya el agradecimiento a la gente de radio y televisión española que nos ha enviado este material hace unos días. Fue el cierre de los premios Goya 2024, cierre de los premios Goya 2024 hace apenas unos días en nuestra madre patria. El gran David Bisbal, como siempre, carismático, con su tono de voz tan particular, este gran cantautor, de hombre nacido en Almería, también en nuestra madre patria. Así lo compartimos en el arranque musical y un éxito del gran Rafael, del niño Rafael, que ahora viene en el mes de marzo a la República Argentina. Qué buen título, esta gran noche, mi gran noche para todos ustedes, David Bisbal, en el comienzo musical de nuestro programa para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas, caballeros, amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el Río de la Plata, el país, y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Aquí estamos en la continuidad de la programación de la casa, de esta casa de Radio del Pueblo, luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide, junto a Carlos Ayo y a todo el equipo, con su programa Consentidos, prestando la atención, obviamente, a estas propuestas gastronómicas que nuestro querido Manolo nos tiene acostumbrado. Así que abrazo grande a mi querido Manuel Corral Vide, para Carlos Ayo y para todo este gran equipo de trabajo de una propuesta realmente espectacular aquí en los medios de comunicación. Cocinar con la radio, qué bueno que es realmente, llevar adelante la cocina de la radio. Bueno, abrazo grande, Manolo querido. Bueno, acá estamos, señoras y señores, en esta jornada de este día sábado 24 de febrero del 2024, con todo nuestro equipo completo, a pleno, en esta jornada de sábado. Como siempre, puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo, allí lo tenemos a Gustavo. Hola, Gustavo, muy buen día, bienvenido. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Luego la tenemos también a Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales de nuestro programa también, como habitualmente lo hace. Mónica Cervantes en producción ejecutiva de nuestra propuesta radial. Mili Dipsa en lo que es producción y también en ese soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones con los estudios centrales de Radio del Pueblo, ahí en la calle Perón al 1600. Así que ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión. Y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bueno, acá estamos, jornada de este día sábado, 24 de febrero, como les decía a todos ustedes, para llevar adelante esta consigna de este programa, de este gran magazine radial de nuestra colectividad española aquí en la Argentina, en todo el Río de la Plata, durante 3 horas, llevando 180 minutos con toda la información. Hoy el Santoral conmemora a San Modesto. Modesto, les cuento que fue un restaurador de los templos de los santos lugares en Jerusalén, que durante el año 600, con el llamado de Dios, y lo primero que reconstruyó fue el templo del Santo Sepulcro y luego el de Getsemaní,
o el Huerto de los Olivos y también la Casa de la Última Cena o Cenáculo. Bueno, Modesto, les cuento, Modesto es de origen latino y su significado es sencillo, humilde. Así que para todos los modestos y las modestas también, que alguna hay, le mandamos un gran saludo. Le mando un gran abrazo a mi querido amigo Modesto Gil Malvido, hombre del Centro Gallego de Avellaneda, justamente Modesto Gil Malvido, que es el tesorero del Centro Gallego de Avellaneda, hermano de mi querido amigo y recordado Rafael Gil, Rafael Gil Malvido. Así que por eso, el hermano de Rafael. Un beso al cielo para mi querido Rafael. Así que bueno, Modesto, felicidades, mi querido amigo. Así que por eso, bueno, y atención porque ya en instantes, ya les voy a contar, hablando de Modesto, del Centro Gallego de Avellaneda, ya les voy a comentar qué viene ahora, porque ya lo estamos previendo ya la comunicación con un invitado muy especial. Bueno, hoy es el Día Mundial del Barman. Les cuento esto, que es una fecha para rendir un homenaje a quienes se ponen detrás de una barra para servir bebidas a los clientes. Algunos historiadores lo relacionan como homenaje a San Amando, que fue un eremita, misionero y obispo de Maastricht, considerado el patrón de los productores de vino, cerveceros y trabajadores de tabernas. En Argentina, el Día del Barman es el 15 de abril. Así que por eso. Pero en el Día Mundial del Barman, nuestro saludo también. ¿Saben qué recuerdo de barman? A ver si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes, Buenas tardes, mucho gusto, que estaba en Canal 13, si no me equivoco, a las 2 de la tarde, que ahí en Buenas tardes, mucho gusto, estaba Manolete, el gran barman español, Manolete, que tenía su local ahí en Avenida Callao, casi Libertador, así que de mano derecha, ya no está, socio del Centro Gallego también de Buenos Aires, que lo hemos encontrado algunas veces con mis padres, así que por eso, el recuerdo al gran Manolete, un hombre muy particular de la colectividad española que rendía culto a lo que es los barmans en todo el mundo, así que bueno, así que el saludo para todos los barman que están escuchando, algunos puede ser de alguna propuesta gastronómica. Bien, hoy es el Día Nacional del Mecánico, porque desde 1947, establecido por la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, se considera esta fecha para destacar el trabajo que realizan los profesionales del sector automotriz y también permiten poder transportarnos sin inconvenientes técnicos. Así que para todos los mecánicos, el saludo del día de hoy. ¿Qué tenemos para esta jornada de este sábado 24 de febrero, señoras y señores? Bueno, como siempre, Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino, nos va a dar un amplio informe de todas las novedades de este fin de semana. Como siempre, Tony Cabot con todo el deporte español y también lo que es la campaña del Deportivo Español. Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España. Muchas novedades de último momento, ya se van a enterar. Mili Dipsa, como siempre, con todos los eventos de la colectividad también y el espectáculo, tanto Argentina como España. Roberto La Rosa, con toda la información del deporte argentino. Bueno, les quiero contar, vamos a tener en instantes, ya la producción está comunicándose, ya están haciendo el enlace. Vamos a estar charlando, justamente hablando de Modesto Gil Malvido, vamos a estar charlando con Fidel Lema Roget, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, porque vamos a hablar un poco de las actividades que están realizando en la institución para todas las edades, tanto damas como caballeros. Así que ya en instantes estaremos charlando con Fidel, así que presten mucha atención porque va a ser interesante la charla y lo que yo le quiero preguntar justamente al presidente de la institución de Avellaneda. También en la segunda hora del programa la vamos a tener a la colega Alejandra Culiari, ella es directora artística de la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar charlando sobre la Agenda 2024, que se está planificando para estos primeros meses del año. Hay muchas novedades, así que ya le voy a estar preguntando, que acá tengo una serie de preguntitas para poder hacerle a Alejandra. Y en la tercera hora vamos a estar charlando con Liliana Montiel, la profe Liliana Montiel, directora del coro de la Federación de Castilla y León. Vamos a estar hablando con ella con un proyecto que me han comentado, me han adelantado desde la Federación, el proyecto del coro, pero con inteligencia artificial. Hoy en día se utiliza la inteligencia artificial en todos lados, muchos medios también lo utilizan, en este caso, así que por eso, bueno, además, como siempre, la mejor música española y toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Toma. Bien, vamos con vías de comunicación del programa Central de Oyentes, vía celular del programa, Mili Dipsa y redes sociales. ¿Cómo va, Mili? Buen día, buen sábado. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos bien, acá estamos disfrutando, un cafecito, un mate, estamos acá, digamos, haciendo un post-desayuno, podemos decir, mientras vamos haciendo el programa El Sol de Nuestra España, así que recuerden que hasta las 13 horas
Los estamos acompañando hasta las 13 horas, los estamos acompañando con la mejor música, la mejor información, hoy más que completo el programa que tenemos, así que para disfrutar, recuerden que lo pueden hacer a través de todas las vías de comunicación que tiene lo que es la emisora Radio del Pueblo, ¿sí? Que es la frecuencia AM830, la página web www.radiodelpueblo.com.ar, repito, www.radiodelpueblo.com.ar, donde ahí pueden escucharnos desde un celular, desde una tablet, desde cualquier dispositivo móvil vendría a ser. Así que nos pueden escuchar también desde una computadora, ¿por qué no? Y también obviamente a través de la aplicación de la emisora, buscan en Android o iOS, buscan Radio del Pueblo AM830, se descargan la aplicación y pueden disfrutar del programa en vivo y en directo. Así que para que lo tengan en cuenta, aquellos que nos quieran escuchar en vivo, y si nos quieren escuchar después del programa, ¿cómo pueden hacer? Muy, pero muy simple. Nos pueden buscar en YouTube. En YouTube buscan El Sol de Nuestra España, repito, El Sol de Nuestra España, buscan en YouTube, se suscriben gratuitamente al canal y ya son parte de la familia digital del programa para volver a disfrutar tanto de los programas, de las entrevistas, quizás les quedó alguna entrevista pendiente para escuchar de algún sábado que pasamos, bueno, ahí la pueden buscar, la pueden volver a escuchar y también compartir. La verdad es eso, está para eso el servicio de YouTube. Así que recuerden, en YouTube entran a la aplicación desde el celular, desde la tablet, entran en YouTube, buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben y ya están suscriptos al canal del Sol de Nuestra España. Y obviamente, como todos los sábados les decimos, en Instagram, Twitter y Facebook también nos pueden encontrar en las redes sociales, donde ahí también les compartimos un poquito más de lo social, si vamos a algún evento, si estamos en algún evento, también les compartimos algunas historias, algunos momentos en vivo. Así que recuerden, Instagram, Twitter y Facebook, buscan El Sol de Nuestra España, nos siguen, y en el canal de YouTube, para volver a disfrutar de los programas y entrevistas, también buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben y son parte de la familia digital. Así que, y si se quieren poner en contacto con nosotros durante el programa o en la semana, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, mensaje de texto, llamada. Ahí estamos poniéndonos en contacto con ustedes. Repito, durante el programa y en la semana también, por si tienen alguna duda, pueden comunicarse en la semana también al 11 36 76 6100. Y voy a pasar, ya que estamos, el mail también, porque muchas veces me preguntan dónde te puedo mandar información de algún evento, alguna gacetilla. Bueno, muy pero muy simple. Pueden mandar mail al elsoldenuestraespaña@gmail.com. elsoldenuestraespaña@gmail.com. Recuerden que la ñ no se lee en lo que es internet, el mundo de internet, así que es elsoldenuestraespaña@gmail.com, muy pero muy simple, para que estemos en contacto, este ida y vuelta, este puente digital, como le decimos. Perfecto, Mili Dipsa, muchas gracias. 10 de la mañana, 20 minutos, la hora en la República Argentina, 14, 20 minutos en nuestra madre patria, en España, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos con datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pesada la jornada de hoy, 24 grados de las 10 ya, 24 grados 6 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 63 el porcentaje de la humedad, la presión 1020 decimal hectopascales, viento del sudeste a 13 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Señoras y señores, ¿sí? ¿Ya la tenemos? Bien, perfecto. Acá me estaba contando la producción, ya tenemos la conexión con nuestro primer invitado del día de hoy. Separador mediante Gustavo, vamos que venimos y nos vamos a Avellaneda. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma que tiene la emisora, Radio del Pueblo, y nuestra multiplataforma que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, ya está en línea el primer entrevistado, amigo de la casa, del programa, y obviamente la institución que es amiga nuestra también hace ya tantos años, que es una institución
institución decana de la colectividad española en la Argentina y obviamente específicamente a la colectividad gallega, ¿no es cierto? El Centro Gallego de Avellaneda. Y para charlar lo tenemos en línea a su presidente, el presidente del Centro Gallego de Avellaneda, que es Fidel Lema Rojete. Fidel, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Muy bien, por suerte, muy bien. Muy bien, empezando el año con un año muy especial acá en el centro, así que bueno, muy bien, por suerte. Bueno, perfecto. Bueno, un año muy especial, sin lugar a dudas, tú lo estás comentando, Fidel, porque estoy observando que, por ejemplo, el Centro Gallego de Avellaneda tiene un menú amplio de propuestas realmente importantes. Por ejemplo, vamos a arrancar con el primero. El curso de gaita y percusión los días viernes, como ayer, a las 5:30 de la tarde. Bien, qué buena propuesta que tienen de gaita y percusión y muy buena respuesta también, ¿es así, no es cierto, Fidel? Sí, nosotros este año tenemos bastantes actividades durante toda la semana. Ajá. Eso es verdad. Lo que tenemos, bueno, los viernes tenemos gaita y percusión, sí. Todo esto, y danza gallega a las 18 horas, también los viernes. Esos dos actividades son gratuitas para cualquier socio y para cualquier persona que quiera aprender a bailar o a tocar la pandereta, la gaita o el tambor. Pueden venir al Centro Gallego y serán bien recibidos. Perfecto, así que gaita y percusión con el profesor Marcelo Ábalos y danza gallega sí, con la profesora Mabel Ricci, es así, ¿no es cierto, Fidel? Mabel Ricci, por supuesto, es espectaculares tanto el uno como el otro, perfecto. Muy dedicados a la institución y a la colectividad. Y eso es con entrada libre y gratuita, es así, ¿no es cierto, Fidel? Libre y gratuita, sí. Danza gallega y gaita y percusión es libre y gratuita. Perfecto. Y después tenemos otras actividades que es así, hay un pequeño arancel, intentamos no irnos mucho de tema, pero está todo medio así, pero bueno, perfecto. Creo que sí. Está bien. Que son buenas. Claro que sí. Por ejemplo, taller de la memoria, algo interesante porque tiene que ver con la escritura terapéutica. Contame un poquito del taller de la memoria, Fidel. La verdad que el taller de la memoria la empezamos a hacer el año pasado y fue totalmente un éxito, con gente mayor que después de la pandemia como que quedaron un poquito perdidos, mucha gente, en realidad no mayor o tampoco no tan mayor, porque nos hace falta a todos. Y es la profesora, una psicóloga, Nadia, que es muy competente y tenemos los lunes, martes o miércoles a las 15 horas. Perfecto. La verdad es que la gente que sale muy contenta. ¿Por qué? Porque se siente que lo está haciendo bien. Claro. Lo está haciendo muy bien. Claro. Así que bueno. Perfecto. Al mismo tiempo, los miércoles a las 17 horas también tenemos escritura terapéutica. Ah, mira vos. Eso. Excelente. Sí. Perfecto. Donde la gente va y escribe todo, en vez de hablar, escribe. Bien. Y ella analiza y después lo analizan al final de la clase, analizan todo lo que escribieron y bueno, es muy bueno. Excelente. Bueno, te hago otra pregunta. Cultura gallega, literatura, arte, geografía, historia, los sábados, ahora en un ratito arranca a las 10:30 de la mañana, ¿es así, no es cierto? A las 10:30 de la mañana, sí, con Natalia, con una socia del centro, una chica joven. Sí. Antes se la daba la vicepresidenta, pero bueno, todo hay que cambiar un poquito y modernizarse. Así que este año empezamos con Natalia y sí, es cultura gallega, cultura general, de todo. Bien. De todo. Lleva muy bien, tiene muchos adeptos, la verdad es que sí. Y los sábados a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, cuando vienen, porque es un horario que vale para todo el mundo. Pero claro que sí. Bueno, veo que también tienen macramé los miércoles a las 17 horas para elaborar con las manos, es así, ¿no es cierto? Sí, con hilos, cordones es los lunes y los miércoles a las 17 horas. Ah, bien, correcto. Qué interesante esto, escúchame, qué interesante esto, Fidel, del taller de encaje a bolillo que lleva Norma Killer también. Contanos un poquito. Norma, sí. No, la verdad es que eso para cuando vino Norma acá al centro,
a proponerlo nos pareció una excelente idea, porque la verdad el bolillo se puso muy de moda en Galicia. Sí, señor. Y muy de moda, y es, por ejemplo, de donde soy yo, que vengo de la zona de Camariñas, Vimianzo, la muestra de Encaise ya es internacional y reconocida como una muestra cultural muy todo. Y acá, la verdad que hace maravillas, Norma, con la gente que viene. Es un espectáculo. Ajá. Cuando fuimos el año pasado a la gran romería gallega ahí en el centro Galicia, en el centro Galicia, la verdad que fue uno de los stands más visitados, porque da gusto ver esos bolillos y ese Encaise que esas labores, la verdad es espectacular. Excelente. Bueno, háblame también de propuestas que hay, por ejemplo, porque estoy observando que este próximo martes, algo cortito, ahora vamos con otro tema, vamos a hablar de yoga, pero antes de hablar de yoga, ahora veo que el próximo martes 27 hay música salsa para aquellos que quieran concurrir al Centro Gallego de Avellaneda. ¿Es así, Fidel? Esto esto lo empieza la misma profesora que está dando, que estuvo viniendo estos años, a ofrecer zumba y elongación. Bien. Y nos propuso si quería dar también un poco de samba, y así que nos pareció una buena idea para a ver si viene también diversificar el público. Exactamente. Diversificarlo. Exactamente. A ver qué podemos. Sé que muchas veces es agotador, porque uno tiene que estar en el centro un montón de tiempo. Claro. Porque la realidad es un año especial y tenemos que estar en el centro. Pero las actividades conllevan a que entre gente, que vea cómo funciona el centro, que vea que estamos haciendo cosas en el centro y que está funcionando. Perfecto. Aparte, todas las edades, tanto jóvenes como no tan jóvenes, pueden hacer, y damas y caballeros. Háblame, porque veo que tienen yoga, es así, ¿no es cierto? Sí. Yoga también, muy concurrida las clases de yoga, los martes y jueves a las 18 horas. Sí. Y los miércoles y viernes a las 10:15. Pero la verdad es que nos dio una sorpresa el yoga, porque teníamos, pero ya no, en su momento cuando había, pero como iba perdiendo. Pero vino esta profesora y la verdad nos gustó, pero viene mucha gente. Claro. Y bueno, la verdad, si funciona, vamos para adelante. Pero claro que sí. Les contamos a la audiencia, estamos charlando aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, con Fidel Lema Rogete, presidente del Centro Gallego de Avellaneda. Fidel, te hago otra pregunta también, que esto también es para, ahora ya terminará seguramente este mes de febrero, porque estamos a día 24 de febrero, y ya terminará. Clases de verano han llevado adelante para manejo de celular para adultos mayores. Es así, ¿no es cierto? Y lo mismo que computación. ¿Es así? Sí, esto es lo mismo que computación. Lo que pasa es que estamos más bien dedicados ahora mismo al celular. Bien. Porque igualmente ya vamos a empezar también. Hubo clases, pero vamos a empezar todo el año. Bien. Porque no está anotada acá, no lo tengo anotado. ¿Pero por qué? Porque la gente como que quedó muy contenta con eso, y sabemos perfectamente que muchas veces los celulares, sacando los pibes jóvenes que lo entienden, ellos viven con ellos, nosotros que somos más grandes nos cuesta un montón muchas cosas. Claro. Y viene un montón de gente que le encanta, porque es venir con el celular y por lo menos las funciones básicas y las funciones que se necesitan para el día a día, la profesora, la verdad, lo hace funcionar. Entonces nos pareció buena idea y lo vamos a dar todo el año. Perfecto, excelente. Bueno, te hago otra pregunta. Ahora vamos a hablar de uno de los eventos que van a realizar para el arranque de este 2024. Todo esto que le hemos contado a la audiencia, lo que tiene que ver con las clases de manejo de celular, computación, de yoga, de encaje a bolillo, de danza gallega, de macramé, de cultura gallega, de salsa, del taller de la memoria, de la escritura terapéutica, de gaita y percusión. ¿Cómo pueden hacer para estar en contacto con el Centro Gallego de Avellaneda? Contanos un poquito, por favor. Acá tenemos informes de lunes a viernes, de 10 a 18 tenemos la administrativa, la chica administrativa, y ahí pueden llamar al número del Centro Gallego. Bien. Al 4201 7398 o 8498. 4201
8498. Reitero entonces, 4-201-7398, reitero, 4-201-7398 y el otro teléfono es 4-201-8498, 4-201-8498, sino que nos llamen a la radio que con todo gusto le vamos a ampliar información. Hay redes sociales también, ¿no es cierto? Gracias. Hay redes sociales. Tenemos Facebook, estamos en Facebook y en Instagram. Bien. Así que ahí sale todas las propuestas y sale todo anotado y todo lo que se hace. Y al mismo tiempo, el que quiera venir durante el día, de 10 a 18, tenemos la administrativa que les informa. Sí. Y el que quiere probar solamente es venir y no tiene obligación de pagar el mes. Bien. Quiere probar cualquier curso de lo que se está haciendo. Sí. Viene, mira, paga si quiere venir, habla con la profesora y arregla con la profesora y ya puede probar. Si le gusta, pues seguirá, y si no le gusta, bienvenido será, y a lo mejor otra cosa le gusta. Así Claro. No es sin compromiso. El centro no compromete a nadie. El que quiera venir, bienvenido será. Perfecto. Bueno, nosotros te vamos a invitar para otro día, para otro sábado, un poco más adelante, que nos vayas comentando la propuesta del cronograma de eventos de 2024, que va a estar con la zarzuela el 13 de abril, después vendrá el chocolate con churros, el San Juan, Día del Amigo, Chantar Día de Galicia, Chantar Aniversario, pero te vamos a invitar otro sábado a que nos comentes las actividades que llevan adelante este Centro Gallego de Avellaneda, que tú, con toda esa excelente comisión directiva, presides y que trabajan intensamente por y para nuestra comunidad aquí en la Argentina. ¿Te parece, Fidel? Perfecto, cuando ustedes quieran estoy a su disposición, Oscar, un placer. Bueno, lo mismo digo, Fidel. Bueno, mi querido Fidel Lemar Roget, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, para cerrar la charla contigo, tú sabes, y la audiencia, que estamos muy cerca de Galicia, ayer fue un motivo muy especial, 23 de febrero, era un aniversario más del nacimiento de una grande que fue Rosalía de Castro, que nació en Padrón, en Santiago, ¿no es cierto?, de Compostela, que sin lugar a dudas, una escritora clave del siglo XIX que ha marcado una impronta en lo que tiene que ver todo, la literatura, la cultura. Así que, ¿te parece que para disfrutar este momento contigo, querido Fidel, y con toda la audiencia del Sol de Nuestra España, vamos a compartir a un grande de la música, que es Amancio Prada, para este homenaje a Rosalía Castro, con esta versión de Adiós Ríos, Adiós Fontes? ¿Te parece bien la idea, Fidel? Una maravilla, la verdad que me encanta. Por encima se me pone la piel de gallina escuchar esas canciones. Claro que sí. Bueno, te mando un abrazo, quedamos en línea privada y no me cortes, No me cortes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Fidel Lemar Roget, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, ha sido protagonista del Día en el Sol de Nuestra España, edición federal. Disfrutamos de esta bellísima versión de Amancio Prada, Adiós Ríos, Adiós Fontes, el homenaje a esta grande que fue, es y será Rosalía de Castro. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, muy bien, acá estamos, amigos, en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo M830 para todo el país. Han pasado ya 41 minutos de las 10 de la mañana en el territorio argentino, 41 minutos de la hora 14, nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Un gran abrazo para José Luis allá en Radio y Televisión Española, que nos está escuchando el programa a través de la web de la emisora. Me acaba de mandar un WhatsApp, así que José Luis, y aparte, hoy cumpleaños años de casado. Bueno, feliz aniversario, José Luis, allá en Radio y Televisión España. Dice, iré a cenar con mi esposa esta noche, como corresponde, seguramente por la Gran Vía de Madrid. Vaya a saber por dónde irá. José Luis, un gran abrazo a la distancia, querido, y gracias por confiar en El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí a través de esta radio con historia que es Radio del Pueblo. Así que a veces nos suministran una información, temas musicales, esta propuesta que hemos hecho con los amigos de Radio y Televisión Española. Así que un gran abrazo también. Bueno, vamos ahora con los números de la suerte. Quinielas nacional nocturna, en este caso la nocturna anoche viernes en la ciudad. A la cabeza favoreció el número 0906, 0906. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 9330, 9330. Tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 617, 617. Santa Fe anoche a la cabeza favoreció el número 6116, 6116. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció el número 1706, 1706. Y en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza favoreció al número 5876, 5876. Todos los números de la suerte aquí también en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Muy bien, y recuerden que pueden estar en contacto con nosotros durante el programa y en la semana también a través de la central de oyentes que tenemos, que es del programa,
presten atención, tomen nota, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Ahí nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también. Así que podemos estar en contacto ahí con ustedes. Es también este puente que decimos, de estar conectados con ustedes a través de esta central de oyentes y toda la multiplataforma digital del programa. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Instagram, Twitter, Facebook, nos pueden buscar y seguir, donde ahí compartimos también lo social, y en YouTube compartimos los programas y entrevistas, así que a prestar atención, a suscribirse, es gratuito y muy pero muy simple, nos buscan ahí El Sol de Nuestra España en YouTube, se suscriben y son parte de esta familia digital que va creciendo día a día. Vamos ahora camino a los 400 suscriptores de a poquito, así que... Y después seguiremos a los 500 y así sucesivamente. Como se dice, los primeros 400 suscriptores. Así que de a poco vamos caminando juntos. Recuerden, en YouTube, El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de esta familia digital del Sol de Nuestra España. Perdón que pregunto, sí. Hoy es 24 de febrero del 2024. Sí. ¿Ese es el número de programa que tenemos en el aire con los años de antigüedad que tenemos ya? Si los cálculos son los correctos, sí. Bueno. Sí, ese es el número. Ese es el número. Para rumbo a los 29 años. Exactamente. ¿Programa número en el aire? 1222. 1222. Bien, perfecto. Hay que jugarla a los patitos. A los patitos hay que jugarle. 1200. Estaba observando eso, porque acá tenemos toda la escaleta de trabajo, el organigrama de trabajo. Así que bueno, ¿qué me va a decir? No, después si llegan a ganar algo, se pueden acordar del Sol de Nuestra España. Lo hablamos en líneas privadas. Lo tenemos en cuenta. Bueno, muy bien. 1222. Bueno, mira, yo recién pasaba los números de la quiniela, o sea, si tuviera Riverito acá como el año pasado en el programa. Así que por eso. Bueno, vamos con cotizaciones, señoras y señores, como se han realizado en el día de ayer. El dólar oficial ayer para la jornada de viernes cerró en la compra 824 pesos con 55 centavos. Para la venta 883 pesos con 83 centavos. El dólar blue ayer para la compra cerró en 1.055 pesos para la compra, para la venta 1.085 pesos. Dólar turista ayer cerró en cierre jornada 1.372 pesos. El euro oficial ayer para la compra 884 pesos con 7 centavos, para la venta 952 pesos con 71 centavos. Y por último, el euro blue ayer para la compra cerró en 1.142 pesos con 99 y para la venta 1.175 pesos con 49 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. En 30 segundos llega el recordado momento de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Un beso al cielo a mi querido Juan Alberto Baliari. Hoy está cumpliendo años. No voy a decir está porque está entre nosotros. Hoy está cumpliendo 55 años, 55 años nuestro querido Juan Alberto Baliari. Así que por eso hoy lo estamos recordando, señoras y señores, en nuestro programa. Y a propósito de ese tema, ayer charlando con Mari, la mamá de Juan Alberto Baliari, y también con don Juan, el papá. Bueno, hoy a las 19 horas, aquellos amigos que se quieran acercar a la parroquia Nuestra Señora de Luján, de los Patriotas, en la avenida Emilio Castro, 7200, esquina Carué, hora 19, va a haber una misa para recordar los 55 años del natalicio de nuestro querido Juan Alberto Baliari. Así que bueno, hoy estaría con nosotros Juancito, 55, estaríamos comiendo torta en la radio, vaya a saber qué estaríamos haciendo. Y 55, los gallegos, como me decía ayer Mari Baliari, cierto. Bueno, Mari, un beso enorme para vos, un beso para Juan Alberto también en el cielo, para don Juan, ahí el patrón. Así que bueno, y hoy los esperamos a las 19, allí en avenida Emilio Castro, 7200, esquina Carué, en Capital, parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas. El recuerdo para Juancito, claro que sí. Pero con Juan hablábamos también de todo lo que tiene que ver con la cultura, con la política, con el fútbol, con las mujeres, con el espectáculo. Y hablar del espectáculo
a él le deslumbraba una mujer que realmente era una mujer actriz, cantante española, una de las figuras más importantes del siglo XX. Estamos hablando de María Antonia Alejandra Vicenta Alpidia Isidora Abad Fernández. Escucharon bien, ese era el nombre. Pero todos la conocíamos como Sara Montiel. Sarita Montiel, esta grande de la escena internacional que dejó plasmado una versión muy particular. Y lo compartimos con ustedes, La Violetera. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. 10 de la mañana, 52 minutos, la hora de nuestra Argentina, 14:52 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias. Llega el momento del deporte español, también con nuestro hombre, el caballero del deporte español, que es Tony Cabot. Hola Tony, buen día, buen sábado, bienvenido amigo, ¿cómo vamos? Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo va todo? Muy bien, acá trabajando, llevando adelante el programa, como siempre, con todo el equipo de trabajo. Bueno, Tony, ayer estoy observando que Real Sociedad, que está alto en la tabla, perdió 3-1 con el Villarreal. Estoy sorprendido, Tony. Sí, así es. Jornada 26 de la Liga EA Sports en territorio español. Una jornada que arrancó con este Real Sociedad 1, Villarreal 3. El Villarreal, con un doblete de Comesaña, aprovechó 2 regalos de la Real Sociedad, que está seguramente más pendiente del partido de vuelta de la semifinal de Copa contra el Real Mallorca, que tiene que jugarse entre semana en la capital donostiarra. Sí. Y puso algunos suplentes pensando en ese partido de Copa que te puede dar sobre todo el pase a la final de la Copa del Rey, que se disputará en apenas 40 días en el sur de España, en el Estadio de la Cartuja. Así que la Real Sociedad, pensando que el Athletic Club de Bilbao también va a jugar contra el Atlético de Madrid la vuelta al San Mamés, sí, pensando en esa hipotética final vasca, que sería una fiesta del fútbol vasco. Imagínate un Athletic de Bilbao, Real Sociedad, 2 equipos coperos, sí, 2 equipos tradicionales jugando la final de Copa en la Cartuja, sí, pues sería maravilloso. Y eso es lo que seguramente sucedió en este Real Sociedad 1, Villarreal 3, donde Sorloth anotó en su vuelta a la Real Sociedad, aparte de los 2 goles de Comesaña. Así que el Villarreal se coloca en zona algo más tranquila, en el puesto número 12 con 29 puntos, sí, y la Real Sociedad desciende a la 6ª posición con 40 puntos. Es el equipo que marca el límite de la Europa League con el Betis, con 39 puntos, siguiéndole de cerquita. Claro, perfecto. Tony, hoy hay partidos. Ahora a las 12:15 del mediodía arranca el Barcelona-Getafe, luego viene a la vez Mallorca y cierra la jornada de este sábado Almería-Atlético de Madrid. ¿Qué nos podés contar de estos 3 equipos? Bueno, el Barça-Getafe es interesante el partido, porque si hoy el Barça gana, sí, se pondría segundo, 1 punto por encima del Girona y únicamente a 5 puntos del Real Madrid, a la espera del partido que tiene que disputar el Madrid con el Sevilla mañana en el Santiago Bernabéu. Así que sí, si el Barça quiere agarrarse a la Liga y tener algún tipo de opción de competir hasta el final del campeonato doméstico, tiene hoy su gran oportunidad en Montjuïc, en la montaña mágica, de ganarle al Getafe de Bordalás, que sabemos que le va a poner las cosas muy difíciles. Sí. Un equipo acostumbrado a trastabillar los talentos del equipo rival, un equipo que defenderá en bloque corto, muchas faltas cometidas, muchas interrupciones del juego, y como decían, jugar contra el Getafe es como ir al dentista, como ir a que te saque la muela, sí, el dentista. Así que partido importante en Barcelona, por lo que digo, el Barça puede reengancharse a la Liga, el Getafe necesita ganar si quiere seguir aspirando a puestos de Europa, y un poquito más tarde se jugará este Almería-Atlético de Madrid. También el Atlético de Madrid viene bueno, antes se juega el Alavés-Mallorca, también un partido importante, sí, sobre todo en los puestos de abajo. El Mallorca el Mallorca está 16º, sí, con 23 puntos, el Alavés está en el puesto 13 con 28, es decir, si el Mallorca gana se coloca únicamente a 2 del Alavés, sí, un partido
para pelear sobre todo por la tranquilidad, porque la realidad es que esta temporada en España, en la Liga Española, hay 3 equipos que lo están haciendo extremadamente mal, porque como dice un amigo mío, para no descender es como si tú estás en África, soy 10 personas y solo hay un león, no tienes que correr más rápido que los 10, tienes que correr únicamente más rápido que el más lento de tus amigos, porque el león se lo basan para él, por lo tanto Cádiz, Granada y Almería están muy metidos en el hoyo de la clasificación. El Mallorca tiene que empezar a ganar y el Celta empezar a ganar, pero no tiene mucha pinta de que el Cádiz, el de Almería y el Granada, sobre todo Almería y Granada, que ya están prácticamente desahuciados, vayan a remontar el vuelo. Y como decía, Almería Atlético de Madrid, una Almería que todavía no ha ganado en el campeonato liguero, que seguramente va a arrasar con el récord de puntos negativos o de récord negativo en primera división. Recibe el Atlético de Madrid el Cholo Simeone, sin Griezmann el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que viene de perder en el Giuseppe Meazza entre semana en el campo del Inter de Milán por los octavos de final de la Copa de Europa, de la Champions League. Así que el equipo de Cholo Simeone deberá competir hoy, y pensando también entre semana que va a San Mamés a jugar esa semifinal de la Copa del Rey. Perfecto. Y luego están los partidos de mañana, Óscar. Sí. Cádiz, Celta de Vigo, Betis, Athletic Bilbao, Las Palmas, Osasuna, Real Madrid, Sevilla. Danos un pantallazo general, si te parece, de estos equipos para mañana. Sí, como decía, el Cádiz tiene su última oportunidad para engancharse a la salvación, recibiendo al Celta, que es el equipo que le antecede en la tabla clasificatoria. Betis, Athletic Club de Bilbao, un clásico del fútbol español. El equipo más representativo del sur, el Betis, Real Betis Balompié, contra el equipo más representativo del fútbol clásico del norte, el Athletic Club de Bilbao. Un Betis que no está haciendo una temporada como todos los béticos hubiesen deseado, sobre todo en las competiciones coperas. Si bien está séptimo en Liga, perdió en Zagreb entre semana en la Conference League. El Betis había quedado apeado de la Europa League al quedar tercero en su grupo, por lo tanto lo mandó directamente a la tercera competición europea, y ahí perdió en primera ronda contra el Dinamo de Zagreb. Las Palmas Osasuna mañana, un Las Palmas que viene haciendo un temporadón con 35 puntos en novena posición, contra un Osasuna que también está haciendo una temporada muy sólida, mitad de tabla. Ambos equipos que apuntaban a luchar hasta los últimos partidos para esa salvación ya están prácticamente salvados de forma virtual. Y luego el Real Madrid-Sevilla, un partido que reúne todo el morbo del mundo, porque Sergio Ramos, eterno capitán del Real Madrid, vuelve a la que fue su casa, vuelve al Santiago Bernabéu. Se espera una ovación de gala para el de Camas, para el jugador nacido en la localidad de Camas, allí a las afueras de Sevilla. Será un partido que el Madrid ya sabrá si el Barça ha ganado, que está únicamente a 5 puntos a falta del partido en el Camp Nou, que lo podría reducir a 2 puntos, así que algo de presión sí que hay para el Real Madrid en este partido, sobre todo si el Barça gana, insisto. Y el lunes a las 21 horas, a las 21 horas hora española, a las 5 de la tarde aquí en Buenos Aires, se juega el Girona Rayo. Qué decir de este Girona de Mitchell, que viene a perder en las últimas jornadas un poquito de fuelle, sigue estando a 6 puntos del Real Madrid, sigue siendo la gran sorpresa de la temporada en España y seguramente en Europa, y un equipo que da gusto ver y que da gusto seguir, y que ojalá nos siga dando muchas alegrías a todos los amantes al fútbol en general. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Tony, vamos a pasar ahora a hablar del Deportivo Español, porque ayer, batacazo en la cancha, en su propia cancha, en la cancha España, le ganó 2-1 a Lugano, y es como que empieza a encaminarse un poco el Deportivo Español, ¿es así, no es cierto? Sí, así es, un Deportivo Español que venía de 3 empates consecutivos, un Deportivo Español que necesitaba ganar de local para seguir para seguir dándole buenas sensaciones a la gente, porque si bien los empates en 2 de ellos había empezado ganando con comodidad, había dejado un sabor agridulce, y el equipo de Madoni, haciendo uso sobre todo de estos fichajes que venían con mucho conocimiento de la categoría, pues consiguieron hacer la diferencia. Se ganó, y se ganó bien, se ganó en el Nueva España. El equipo del Deportivo Español ya suma con estos 6 puntos. Era importante la victoria de hoy, para darle valor sobre todo a esos empates de las 3 primeras jornadas. Había que ganar de local, porque ya se tenía esa sensación agridulce de la temporada pasada, en la que no se consiguió arrasar, sobre todo en condición de local, que es donde uno tiene que asegurar los puntos para siquiera aspirar a algo. Así que Deportivo Español ganó, convenció, ganó bien. Los fichajes
empiezan a rendir, Sí. Madoni empieza a encontrar su 11 Es la hora 11. y bueno, como decía el otro día, los jugadores del Deportivo Español, en todas las declaraciones que hacen, hablan de que el Español es un club grande, que la intención es pelear por estar arriba y que están muy dispuestos a dar batalla este año el equipo de Madoni. Óscar. Pero qué bueno, Tony, me alegra este triunfo por el Deportivo Español y desde ya vamos a ir de cerca la evolución del equipo, así que por eso. Bueno, Tony, ¿te parece que la semana que viene podemos seguir con el fútbol español, el deportivo, y desde ya la semana que viene quiero hablar con vos también, que toquemos el tema Alcaraz, porque se ha lesionado Carlitos Alcaraz, ¿eh? Sí, se ha lesionado, hay que ver el alcance de su lesión. Sí. Bueno, ahora hay mucha expectativa o locura, se puede decir, por el partido entre que Nadal y Alcaraz tienen que jugar en Las Vegas. La exhibición se debe celebrar el 3 de marzo en el Michelob Ultra Arena. Sí. Es una cancha con capacidad para 12.000 espectadores. Se están pagando ya 140.000 euros por hacer unas clases particulares con Rafa Nadal como Alcaraz en este torneo de exhibición organizado por Netflix. Sí. Y bueno, como digo, locura. Hay que ver cómo llegan los dos en estado físico, ya que están preparando el Indian Wells, el primer Master 1000 de la temporada. Sí. Así que, como digo, $150.000 han desembolsado aficionados por pelotear unos minutos con Nadal o Alcaraz. Mira vos. Y ese ya es para conocer las estrellas que van a disputar este torneo, este partido de exhibición que van a hacer en el lugar de más exhibición del mundo, como es Las Vegas, ¿no? En un casino en Las Vegas. Claro que sí, sin lugar a dudas. Así que bueno, Tony, si te parece, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. ¿Te parece? Un abrazo para todos. Gracias, abrazo grande, buen fin de semana, quedamos en privada, no me cortes. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, aquí para todos ustedes. Hacemos una pausa de nuestro programa, pausa de la emisora, y en instantes entramos ya a la segunda hora. Vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal. Y arrancamos esta segunda hora del programa con este grande Francisco Sánchez Gómez, más conocido como el gran Paco de Lucía, que un día como mañana, 25 de febrero del 2014, nos dejaba, partía. Y justamente hablando de Paco de Lucía, les quiero contar que hubo un histórico homenaje en Nueva York a este Paco de Lucía, este gran modernizador del flamenco. Fue este martes, donde artistas celebraron en la centenaria sala del Carnegie Hall al legendario guitarrista a 10 años de su partida. Y justamente Radio Nacional de España, Radio y Televisión de España, también lo está recordando a 10 años de su partida. Lo más alto elevó a la guitarra flamenca y sin lugar a dudas otros tipos de música que ha llevado adelante. Y hoy lo recordamos en este programa al gran Paco de Lucía, con esta versión de Entre dos aguas. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma de la emisora y también nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Mive Producciones. Pero llega este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, institución tan importante de nuestra colectividad española en la República Argentina. Este centro asturiano que este año está cumpliendo 100
111 años, el año Capicúa, 111 años esta institución está cumpliendo en este 2024 y ya quien preside la institución, nuestra querida amiga Pilar Simón, que le mando un beso enorme, también a mi querido amigo Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, a Eduardo, a todos los integrantes de la comisión directiva, a Carlos también en fiestas y lo que llevan adelante en lo que es la difusión de las actividades, ya todos están trabajando para el evento de los 111 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. A propósito, no se olviden que ahora en marzo también está la propuesta del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, donde se pueden sumar tanto damas como caballeros y de todas las edades. ¿Cómo tiene que hacer? Pueden llamar a un teléfono de fácil numeración, es el 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. También lo pueden hacer a través de los mails de la institución para que ustedes recuerden que después se los vamos a brindar con todo gusto aquí en el programa. Además, no se olviden que está la banda de gaitas de nuestro querido amigo y recordado Manolo del Campo, también el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, que sin lugar a dudas lleva un trabajo magnífico y como siempre representando a Asturias y a esta institución en todo el territorio argentino. Así que excelente la propuesta. Y si se quieren asociar, bueno, las puertas están abiertas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Se acercan a la calle Solís 475, a la vuelta de Avenida Belgrano y Entre Ríos, para que se ubiquen. Por un lado, se pueden ir al Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 Vicente López, allí en la sede social o en el campo deportes, en el Campo Covadonga, se pueden asociar, sean o no sean asturianos, sean o no sean españoles, que sean de otras nacionalidades, pero que se sumen a la gran familia de la institución. Las puertas están abiertas y bienvenidos todos, realmente. Recuerden, 11 51 58 58 58. Pero también les quiero comentar a todos ustedes que hay muy buenas propuestas también, como habitualmente sucede en el Centro Asturiano. Y una tiene que ver también con los deportes. No se olviden, actividades deportivas de todo tipo que lleva adelante la institución. Pero también para disfrutarlo, para compartirlo, es la artística, la propuesta artística que tiene la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en la calle Solís al 400. Y para charlar de ese tema, la tenemos en línea a quien es la directora artística de esta Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga y colega Alejandra Cugliari. Alejandra, buen día, buen sábado, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscarcito, ¿cómo estás? Muy buen sábado para todos y bueno, como siempre, muchas gracias por permitirnos contar todo lo que estamos haciendo en la sala. Bueno, realmente un trabajo impresionante, lo venimos destacando todos los sábados, Alejandra, y la audiencia ya lo sabe también, todas las actividades que está llevando adelante la institución, que está llevando adelante el Centro Asturiano, esta Sala Alejandro Casona, pero bueno, ahora estamos ya para arrancar próximamente el mes de marzo y el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a las 20 horas hay una propuesta muy particular allí en la Sala Alejandro Casona. Contanos un poquito, Ale, por favor. Así es, justamente ese viernes 8 de marzo, como bien decís, a partir de las 20 horas se va a realizar la presentación de algo bastante particular, que es escuchar con imágenes, escuchar con músicos en vivo, por supuesto, acompañado por imágenes, sí, a Naruto y One Piece, que son dos series emblemáticas de anime. Sí. Entonces, las proyecciones se van a poder disfrutar en nuestra sala junto con más de 15 músicos en vivo. Sí. Y esto, bueno, va a ser realmente, va a propender para que la gente pueda ver una experiencia inmersiva, una experiencia realmente que va a ser alucinante con las proyecciones y los músicos en vivo para disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de estas dos series, de Naruto y de One Piece, ¿no? Son todas canciones instrumentales y algunas de ellas también cantadas. Ajá. Así que bueno, esta es la invitación con la que vamos a arrancar este año dentro de la programación de la sala. Bueno, perfecto, excelente. Y esto va a ser el día 8 de marzo a las 20 horas. Ya, obviamente es para la familia, para grandes y para chicos, los chicos y los grandes, para todos, ¿no es cierto?
Así es para todas las edades, porque a la gente le gusta el anime, los chicos desde muy chicos empiezan a disfrutarlo, hay gente de todas las edades que se engancha muchísimo con esta cuestión del anime, y además esta productora realiza varios espectáculos a lo largo del año y también en el Gran Buenos Aires, no solamente en Capital, así que estamos muy contentos de tenerlos este año con nosotros porque han agotado localidades en diferentes zonas de Capital y Gran Buenos Aires. Así que sí, es para toda la familia, para que lo puedan disfrutar. Y con estas proyecciones también de estas escenas poder sumergirse aún más en una experiencia que, bueno, para los grandes lo viven de una manera, pero para los chicos de otra manera, es así, ¿no es cierto? Exactamente, porque imagínate escuchar en vivo esa música de película, viendo además las imágenes, ¿no? De esos momentos donde la música se destaca mucho más, ¿no? Que ese es un punto importante dentro del anime, ¿no? No solamente el dibujo, no solamente lo que uno ve en imagen, sino también la música, y en este caso la música en vivo con una orquesta realmente impresionante, con más de 15 músicos en escena, entre ellos los chicos de Japan Trio Experiment, que también se han presentado en más de una oportunidad en nuestra sala. Así que con instrumentos, viste, típicos japoneses, y eso realmente lo va a hacer impresionante. Perfecto, ahora le vamos a contar a la audiencia cómo pueden hacer para adquirir las entradas, para poder asistir también a esta propuesta del 8 de marzo. Pero háblame un poquito del 6 de abril, porque se viene el gran festival Celta, es así, ¿no es cierto, Alejandra? Así es, tenemos el primer gran festival celta de este año, vamos a tener 4 ediciones como lo hacemos habitualmente, el 6 de abril a partir de las 19 horas con nuestra querida Expo Celta, donde vamos a tener esos duendes maravillosos que a la gente tanto le gusta, las artesanías, la torta galesa, va a haber también un stand para que la gente pueda comer, artesanías de Irlanda, sobre todo porque o sea, si bien marzo es el mes de Irlanda, justamente el 17 de marzo, nosotros lo que hacemos es, bueno, menos de un mes después, presentar una propuesta en esta oportunidad, además de la Expo, con el show a partir de las 20 horas, con Celtic Argentina, que es uno de los grupos más emblemáticos, más conocidos de danzas irlandesas, que fue creado hace cerca de 50 años aquí por Christine Rasmussen, y que ahora está liderado por Dominique Duré, su hija. Vamos a tener desde Junín a los chicos de The Clovers, que hacen música de Irlanda y de Escocia, y al grupo Bardos Folk de la zona oeste, que a todo el mundo le encanta la propuesta musical de este cuarteto que viene de la zona de Hurlingham. Así que esa va a ser nuestra propuesta del festival del 6 de abril. Y del Celtic Argentina son los chicos que estuvieron, yo siempre lo vine destacando, en el Got Talent de Telefe, ¿es así, no es cierto? Así es, y que realmente la rompieron, tal cual, la rompieron, tienen una sincronicidad asombrosa arriba del escenario que remite a los grandes espectáculos irlandeses como Lord of the Dance y esos espectáculos que realmente tienen un nivel internacional. Bueno, los chicos no tienen nada que envidiarle realmente a esos espectáculos. Realmente cada cuadro de danza, de baile que ellos presentan tiene realmente una sincronicidad que es impresionante entre los bailarines. Es el grupo más importante de danzas irlandesas de nuestro país. Bien, perfecto. Y te diría que de Latinoamérica. Sí. Mira, yo me acuerdo cuando los veía los vi en televisión, el jurado estaba asombrado. Abel Pintos, uno de los integrantes del jurado, estaba sorprendido de lo que estaba viendo realmente. Así que bueno, excelente. Bueno, pregunta, tanto para el 8 de marzo como para el día 6 de abril. Después vamos a hablar un poco también en otro momento de la Edad Dorada, porque también se nos viene otra fecha también de la Edad Dorada. Ya lo vamos a estar comentando aquí en el programa. Alejandra, contanos para este 8 de marzo, que ya se nos viene encima la fecha, y para el 6 de abril, para estas dos propuestas, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos para poder adquirir las entradas? ¿Dónde están a la venta y cómo pueden hacer? Contanos. Bueno, las entradas están a la venta siempre por la plataforma de Passline, ¿sí? Ustedes pueden comprarlas con cualquier tipo de tarjeta, crédito, débito y demás. También en el teatro, que las pueden comprar sin el servicio de recargo que tienen las tiqueteras, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, en Solís 475, así están Denise o Daniela, que los van a atender amablemente. Y la novedad que tenemos este año a partir del Festival Celta es que las entradas son con ubicación. A partir de ahora la gente puede elegir
dónde sentarse, cuál es la ubicación que quiere tener, así que hay entradas con ubicación a partir del 6 de abril para el resto de los espectáculos, que bueno, es una facilidad que le estamos dando al público que a veces quiere elegir puntualmente una butaca o un asiento. Bueno, ahora ya lo tenemos, ya se puede hacer. Excelente lo que nos estás contando, entonces, excelente. Así que bueno, amigos, por un lado, se meten en la página de Passline para adquirir las entradas, por otro lado, se acercan unos días antes o ese mismo día, o sea, si es en la semana, de lunes a viernes de 10 a 18, allí en la administración del Centro Asturiano, Solís 475, sino ese mismo día también van a estar a la venta las entradas el día, tanto el 8 de marzo como el 6 de abril. ¿Es así, no es cierto, Ale? Exactamente, el día viernes 8 de marzo, de corrido, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta el momento en que comienza el show. Bien. Y el día del Festival Celta, 2 horas antes del show, ya tenemos las entradas a la venta. Perfecto, así que bueno, les recordamos teléfonos también para que estén en contacto si quieren hacer una consulta en el Centro Asturiano, 4381-0654, reitero, 4381-0654, y si no, el teléfono de fácil numeración, el celular 11 51 58 58 58, para que lo tengan en cuenta y disfruten realmente de estas propuestas tan especiales de este ciclo 2024 de esta sala tan prestigiosa del Centro Asturiano. Así que, mi querida Alejandra Culiari, directora artística de esta sala Alejandro Casona de la institución, gracias por este ratito en el programa y estamos en contacto permanente, ¿te parece? Sí, Oscar, muchísimas gracias a vos, a tu audiencia que siempre apoya estos espectáculos y que nosotros, bueno, presentamos con mucho amor y mucho cariño justamente para que en este hermoso lugar, en este hermoso teatro que tenemos, puedan disfrutar de espectáculos de calidad y realmente muy lindos. Claro que sí. Vamos a disfrutar de una versión muy particular, con grandes artistas que han cantado esta versión musical, pero en este caso, la banda de gaites Yacín, de lo que tiene que ver justamente el Concello de Llanes, así que el Yacín es una de las bandas de gaitas más pujantes de Asturias, gente joven también, y con un interés en lo que son las tradiciones de los jóvenes asturianos. Chalaneru es el título, Chalaneru. Vamos con la música entonces. Banda de gaites Yacín para todos ustedes. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Seguimos en el sol de nuestra España y ahora sí, señoras, señores, damas, caballeros, es el momento real del programa. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Qué introducción en el día de hoy, ¿eh? Ah, ¿viste? La venía preparando en la semana. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Así que bueno, Belén, sí, quiero saber todo lo que pasó con la realeza española esta semana, que, bueno, ya nos tenés un poquito mal acostumbrados, podemos decir, que nos traes un poco de todo, desde moda, cultura, política, tecnología, ciencia, de todo un poco que pasa con la realeza española. Obviamente tenemos el top 3 de la realeza española y hoy también tenemos un bonus track. Hoy tenemos bonus track, muy bien. No es un bonus track común, es un gran bonus track. Así que... Me asusta un poco, la verdad que... Sí. Tiene que ver con las monarquías. Uy, bueno. No estoy diciendo una sola, con S, monarquías. Con S, monarquías, opa. Bueno, yo de ustedes voy preparando el mate, el café, el té, un vasito de agua, lo que tengan a mano ahí, se sientan un ratito, nos escuchan, ¿por qué? Bueno, por supuesto. Viene potente la Viene sección. potente, sí, porque empezamos ahora con el top número 3 y vamos a hablar de la reina Sofía, que a comienzos de la semana estuvo inaugurando un nuevo centro de diálisis en Madrid y también asistió a lo que es la presentación de la plataforma de orientación al ciudadano Salud Renal Siempre, que es una plataforma que no solamente informa, sino que forma sobre la enfermedad renal para todas las edades. Un tema muy interesante, ¿sí? La madre de Felipe VI estuvo también recorriendo las instalaciones de este centro que se diseñó con las recomendaciones de pacientes, ¿sí? Estuvieron ahí preguntando qué es lo que desearían que haya en este centro y bueno, estuvieron ahí tomando esas recomendaciones como la utilización de la madera o la luz cálida para crear un ambiente más acogedor y también la utilización de placas solares que generan el 40% de su energía. Mira. Un tema muy importante, lo que es la sustentabilidad también y la ayuda al medio ambiente. Entonces con los paneles solares, no solamente la energía de forma antigua, sino esta forma que ayuda, ¿no?, al medio ambiente. Así que ahí estuvo la madre de Felipe VI recorriendo, bueno, saludando también a todos los profesionales de la salud y por supuesto siempre llevando algo
que a ella la moda le lleva muy bien también. Y sí, tuvo algo negro, llevó algo negro, porque como buena escorpiana. Sí, Sí, me imaginaba. Obviamente, pero esta vez combinó una chaqueta de tweed con estampados de pata de gallo, que es un estampado que se puede utilizar muchísimo y es muy elegante, queda siempre, la verdad que muy bien. Combinado este look con colores marrón, negro y blanco. Pero la reina emérita se destacó en el ámbito del maquillaje, del make-up. ¿Del make-up? Ah, mira. Sí, porque esta vez dicen que estuvo llevando un rubor suave, no tan pronunciado. Tan pronunciado, sino un rubor suave, color melocotón en sus mejillas, y se la pudo notar también un gloss brillante en labios. Bueno, se usa mucho. El gloss es ese, vendría a ser el transparente, que da un poquito de brillito, claro. Da un poco de brillo, ¿no? Ahí destaca un poco lo que se está utilizando. Sí, se está utilizando ahora esa implementación de maquillaje, ya no tan cargado como antes de un color sólido, sino algo ahí, un brillito. Brillito. Así lindo, la verdad que también destacó por eso, realmente. Así que del top número 3 vamos a saltar al top número 2. Y vamos a hablar de la reina Leticia, porque el día 20 de febrero la reina Leticia viajó hacia Salamanca, así que ahí estuvo haciendo varias cosas. Por un lado asistió a la presentación del proyecto Ciudad del Español, en el que varias organizaciones están buscando actualizar y reformar la imagen de Salamanca como un destino idóneo para el aprendizaje y nivelación del conocimiento de la lengua española. Mira. Un tema muy importante porque allí pueden estar desde principiantes hasta hablantes de herencia y nativos que obviamente hablan el español. Lamentablemente a veces hay personas que no conjugan bien algunos verbos. Lo vemos en la televisión, ¿no? Que lo vemos en la televisión. Abrido, cuando dicen abrido, ahí casi más te agarra como, bueno. Entonces, muchos comunicadores también, que un par de palabras parecen no salidas del diccionario, pero bueno, ahí están haciendo foco en que Salamanca es un lugar donde se puede aprender muy bien el español, Así que y luego ahí la reina Leticia estuvo visitando la exposición del legado de Carmen Martín Gaite, donde hay libros, manuscritos y fotografías que tienen el contexto cultural y literario de la España de mediados del siglo XX. Así como un tema muy interesante también. Y por otro lado, también asistió a lo que es el acto de proclamación del Premio Arte 2024, que es la segunda etapa del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. Tour del Talento. Sí, que es para los jóvenes, obviamente se reconoce a los jóvenes, a estas generaciones recientes, las nuevas generaciones centennials, algunos también millennials, pero bueno. Yo entro ahí y por poquito vos ya entras ahí en esa etapa. En la centennial, claro, para que se den una idea las edades. Por supuesto, sí, pero hay algo que se destacó, nuevamente la reina Leticia siempre se destaca, es por la moda. Es por la moda porque llevó unos tacos y tapado de color beige, y a veces, vamos a decir, es un poco como Taylor Swift, que a todos le podemos encontrar un significado. Es que Leticia siempre nos tiene acostumbradas que es un significado la moda, habla con la moda. Exactamente, porque llevó un vestido verde esmeralda de una firma española que dicen que cuesta 80 euros aproximadamente, pero este look que llevó a este evento es muy parecido al que llevó la princesa Eleonor cuando fue la apertura legislativa. Entonces, en este último momento también se han pasado varios videos de la princesa Eleonor en sus discursos anteriores dedicados a las nuevas generaciones, con frases como: mi generación confía en que el esfuerzo de un trabajo comprometido pueda contribuir a un futuro más esperanzador. ¿Y qué color llevó la reina Leticia? Verde esperanza. Verde, esmeralda, esperanza. Claro. Así que, y es un look muy la princesa Leonor, porque la princesa Leonor es de usar estos colores verdes, azules. A la reina Leticia no la vemos tanto con estos colores, así que vemos ahí como una conexión entre el evento y su look. Como un guiño, podemos decir. Como un guiño, sí. Claro. Sí. Así que, qué lindo. Ahí hemos destacado esto que hemos encontrado. Es una perlita. Sí, la verdad que sí, una perlita, la verdad que sí. Hay un guiño, como decíamos. Que bueno, y también esto de generar esta conexión con sus hijas, que la verdad siempre están en familia. Por más que hablen lo que hablen, porque la verdad hablan, a veces en las redes se van por las redes, justamente, pero están siempre en familia, y este guiño con sus hijas, este ida y vuelta que o sea, saben por qué lo hacen, y Leticia más que nada porque habla con la moda. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes de seguir, amigos, amigas, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Buscan en YouTube
en el buscador, ahí en la lupita, ponen El Sol de Nuestra España, se suscriben a nuestro canal y pueden disfrutar de los programas enteros y también de las secciones del Sol de Nuestra España, como eventos, espectáculos, deporte argentino, deporte español y, por supuesto, el tránsito, obviamente, tránsito y vivencias con Ernesto Arriaga, que no se lo pueden perder. Y obvio que la realeza española. Por supuesto, ahí pueden escuchar todas las secciones de la realeza de España, que aquí hablamos de todo, como dijimos al comienzo. Aparte es muy simple, desde un celular, una tablet, una computadora, el televisor también, los que son televisores inteligentes, buscan ahí El Sol de Nuestra España en YouTube, se suscriben y ya son parte de la familia digital. Por supuesto. Perfecto. Ahora sí, vamos a seguir con el 1. El top número 1 de la realeza de España. Vamos a hablar, por supuesto, como siempre decimos, al rey Felipe VI, porque esta semana tuvo varias actividades que estuvo formando parte. Semana movidita. Una semana movida porque comenzó recibiendo al ministro de Relaciones Exteriores de China y al día siguiente viajó hacia Bélgica para visitar el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa. ¿Qué título, eh? Opa, Potencias aliadas en Europa, donde hubo una exposición de temas de seguridad europea y estuvo allí con las altas autoridades y también con una comunidad española que está establecida en la base. Mira. ¿Sí? Así que después, el 21 de febrero, ya en España obviamente, continuó con sus otras actividades como la presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores y el 22 de febrero recibió al presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, junto también a su esposa y también obviamente más tarde hubo este almuerzo con la reina Leticia, obviamente, pero primero tuvieron una reunión entre ellos dos. Bien. Obviamente hemos seguido esta crónica porque fue cuando hace muy poquito visitó el país de Guatemala por lo de la presidencia, que dicen que se tuvo que ir antes porque que hubo problemas. Sí, que más de 10 horas esperando en el hotel. Bueno, acá habrán podido tener esa reunión que no habrán podido tener antes. Claro, porque no fue solamente con el rey Felipe VI, sino que fue con todas las autoridades que estaban allá en el país, en Guatemala. Claro, estaba también el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, creo que también. Así que bueno, ahora pudo llevar a cabo esta gran reunión entre Guatemala y España y luego, como dije, ofrecieron un almuerzo para, obviamente, de parte de los reyes hacia los invitados de Guatemala y también estaban representantes de otras instituciones y personalidades relacionadas con el país. Los looks que presentaron fueron increíbles. Y sí, me imagino. Aparte, esta conexión, ¿no?, con Latinoamérica, España, Latinoamérica en total, y obviamente habrá sido una bomba. Increíble porque, miren, escuchen esto. La primera dama de Guatemala fue con una blusa y un pantalón verde, junto con un chal manto, que dicen que fue realizado por mujeres indígenas. Mira. La verdad que es muy bonito, la verdad la combinación espectacular. La reina de España también llevó un vestido color verde azulado, con estampado de flores en azul y rosa. ¿Sí? Y en forma de rosas, los estampados. Y atrás los hombres no se quedaron atrás. Ah, ¿no se quedaron atrás? No, porque Felipe VI, como también el presidente de Guatemala, combinaron su corbata con el look de su pareja. Ah, pero mira vos. Increíble. Qué bonito, ¿eh? Todo estético. Totalmente, sí, estético para la foto, como quien dice, queda bonito, sí. Sí, la verdad, bueno, bien. Así que... Es que está bueno esto, ¿no? Que haya una combinación también, porque hablan también con la vestimenta, hablan, como decíamos, Leticia ya nos tiene más que acostumbradas con cable con la moda, pero también está bueno esto, que se sumen los hombres, la mujer también de Guatemala, que en Latinoamérica, hay que decirlo, tenemos muy buena moda también, la verdad que sí, lo que es Latinoamérica. Bueno, de hecho, Leticia usa muchas cosas de la firma de Carolina Herrera, que es latina, así que bueno, para tener en cuenta, la verdad que sí. Y qué lindos colores también, todos verde azulado. Verde azulado, sí. Mucho verde. Sí, mucho verde esta semana. Seguramente, ¿no? En otoño e invierno hay que buscar. Sí, seguro. El verde esmeralda, también esos colores verde azulado, verde botella también algunos dicen. Así que bueno, mucho verde, mucha naturaleza aquí. Así que bueno. Pero bueno, Mili, tengo este gran bonus track. Te iba a decir, por favor, porque mira, veo la hora ya y digo, quiero saber el bonus track que nos trajiste el día de hoy, más que es de monarquías, con ese, como quien dice, porque no es una, sino que son varias. Por supuesto, porque ahora les voy a comentar, porque el martes 27 de febrero, dentro de muy poquito, van a asistir a la misa en la capilla de San Jorge, el castillo de los Windsor. ¿Sí? Van a asistir en recuerdo al rey Constantino de Grecia al cumplirse un año de su fallecimiento. Estarán los reyes actuales, el rey Felipe VI y la reina Leticia, pero también van a estar los reyes eméritos, el rey Juan Carlos y también la reina Sofía. Van a estar juntos. ¿Van a estar juntos? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que sí. Ya estuvieron uno al lado del otro. Ya en otras reuniones han estado juntos. Sabemos que hay un poco de tensión allí. Así que, pero
todo este evento va a estar presidido por la reina Camila de Inglaterra. Ahí está el tema. Sí, porque ya que el rey Carlos III tiene la agenda cancelada ante el padecimiento de salud que está atravesando, que dicen que está muy sensible realmente, claro, y que le está costando un poco volver. Hace muy poquito tuvo una actividad, pero le está muy costando cortita, sí, muchísimo. Así que bueno, la reina Camila de Inglaterra va a ser la que va a llevar adelante este evento. Yo creo que acá hay un poco de tensión. Sí, es que siempre hubo, me parece, un poco de tensión. Bueno, Camila, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que algunos la quieren, otros no las quieren. Un poco ahora, bueno, como es reina de Inglaterra, este acercamiento, digamos, con la sociedad. Pero igual, me parece que un poquito todavía cuesta. ¿Y qué pasa con esto? Porque en realidad a ella le tocaría hacer este tipo de misa. A ver, ahora, sí, en la actualidad, con el tema de que el rey Carlos III está de baja en su agenda oficial, se está encargando la reina Camila de las actividades del rey Carlos III, el príncipe William se está también encargando, y también la princesa Ana, la otra hija de la reina Isabel, sí, hermana de Carlos III, se están encargando los tres de la agenda. Claro. De la agenda real. Se están dividiendo un poco también las tareas. Se están dividiendo un poco las tareas. Algunos dicen, bueno, que ya, que como que le pase directamente el trono al príncipe William, sí, pero hay algo que todavía no se puede realizar. Primero porque muy poco también el tema de la transición, tanto tiempo esperar para ser rey, y nunca llegaba el momento, pero también, obviamente, tiene una imagen muy positiva del príncipe William para ser rey. Pero ¿qué pasa? Los herederos son todavía muy chiquitos para que tomen muchas actividades. Y también, además creo que tienen que hacer un cambio, porque no la monarquía, lo que es de Reino Unido, no es igual que en España. No es igual. Porque tiene que ser sí o sí por sucesión, o sea, cuando la persona desaparece físicamente, podemos decir, cuando fallece, ahí sí puede tomar. Porque es como algo de más, digamos, como una bajada de Dios, algo así, como que ellos tienen una regla diferente a lo que es España. Capaz la pueden modificar, o ya la modificaron, quién vaya a saber, ¿no? Hace rato. Pero bueno, también porque es un sustento para el país. La verdad es así como España, sabemos la realeza española, lo que significa para España, el movimiento que genera en todos los ámbitos, en todas las industrias, tanto turística, tanto cultural, social, o sea, pasa lo mismo en Reino Unido, ¿no? Que la verdad son también un poco los reyes, digamos, del marketing en lo que es realeza. Sí, porque están en todos lados siempre. Están en todos lados. La reina Isabel también tenía una imagen muy fuerte. Muy fuerte. Era, hasta apareció en películas infantiles, en los Minions también. Sí, en todos lados, sí, era como ícono de Reino Unido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Sí, porque en realidad este evento obviamente es para el rey Constantino de Grecia. Claro. Que tiene también lazos. Por un lado era el hermano de la reina Sofía, ¿sí? Que lo hemos comentado, de la reina Sofía, obviamente de Grecia, pero también después cuando se hizo reina de España también. Pero también dicen que tiene unos lazos con Reino Unido porque era primo segundo de Carlos III. Primo segundo, claro. Claro. Y cuando Constantino II decidió exiliarse, fue hacia Londres, donde la reina Isabel II de Reino Unido lo trató como uno más de su familia. Así que se esperan en este evento 3 casas reales: la británica, la griega y por supuesto la española. Así que vamos a ver cómo van a llevar a este gran momento, que dicen que va a estar varios de la familia, de todas las familias. Ahí está la conexión que decíamos, ¿no? Unen los lazos sanguíneos, claro, también. Tres monarquías diferentes, ¿eh? Qué potente. Así que bueno, ven, la verdad, súper completo. Esta última noticia, el bonus track, digan la verdad, hoy estuvo chapó totalmente. No la veíamos venir, ¿eh? Miren, La verdad que no. Sí. Así que bueno, felicitaciones, muy bien. Por supuesto. Y si quieren volver a escuchar la sección, ¿cómo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de YouTube, nos buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben y pueden escuchar los programas enteros y también las secciones individuales. Excelente. Bueno, ¿hasta el sábado que viene? Por supuesto, hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Igual se queda acá conmigo al lado, porque ahora dentro de un ratito nada más vamos a ir con eventos espectáculos, pero antes les voy a contar algunas efemérides del día de hoy, si les parece, porque miren, justamente tenemos un día como hoy, 24 de febrero, pero de 1925, en Granada, España, se inauguraba el tranvía Sierra Nevada, con 14 túneles y 21 puentes en sus 20 kilómetros de recorrido, que permite, obviamente, la conexión entre muchos pueblos de la provincia, más que interesante lo que se había realizado en 1925, increíble. También un día como hoy, pero de 1946, en Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente y Eva Perón se convertía en lo que es la primera dama.
¿se acuerdan? Que bueno, obviamente lo que fue en esa época, bueno, se convertía en la primera dama Eva Perón. Ya sabemos toda la historia que hubo detrás. Así que bueno, también un día como hoy, pero de 1981, el por entonces príncipe Gales, justo que estábamos hablando de él, por eso te decía quédate acá conmigo, Carlos de Inglaterra, hoy rey Carlos III, anunciaba su compromiso matrimonial con Diana Spencer, Lady Di. Que bueno, acá también, ¿no? Vamos a tocar un poquitito rápido podemos decir, una vereda que es Lady Di, la otra vereda Camila. Una relación bastante dificultosa también, hemos visto varios documentales. Totalmente. Donde Lady Di no la pasaba nada bien. Nada bien, la sociedad eligió estar de un lado, eligió estar del otro. Hoy actualmente sigue pasando, por más que Lady Di no esté físicamente, sigue pasando, la verdad es esa. Por eso creemos que a Camila le cuesta también un poco que sea aceptada, podemos decir. Sí, y los hijos de Carlos III que siguen el legado de su madre, Lady Di. Y la tienen muy presente. Muy presente, tanto el príncipe William como también el príncipe Harry, que está en Estados Unidos, pero también hace muchas cosas. Totalmente, la siguen teniendo presente y eso miren, habla mucho de lo que fue Lady Di. Muchas de sus causas sociales también. Exacto, totalmente. Así que bueno, también un día como hoy, pero del 2005, en São Paulo, Brasil, los príncipes de Asturias inauguraban la mayor sede del Instituto Cervantes, por favor, nos ponemos de pie, en Iberoamérica. Así que miren, en San Pablo. Y también un día como hoy, pero del 2009, se lanzaba una aplicación que creo que el 99% de los que nos están escuchando la deben de tener en su celular. Estoy hablando de WhatsApp. Increíble. Dicen que también la base se salió de aquí de Argentina, de los problemas de comunicación de Argentina. Hay un rumor. Hay un rumor que dicen que el creador aquí fue donde se inspiró para crear esta aplicación. Sí, y también decían que era porque los argentinos hablamos mucho. Ay, no puede ser. ¿Por qué ser? será? No lo sabemos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo bueno es que lo inspiramos al señor para que lance WhatsApp, y hoy en día la verdad es una herramienta, miren, la usamos en lo cotidiano, también en lo profesional, porque la verdad es esa, nos une, así que bien por WhatsApp. Así que bueno, ahora sí, vamos a ir con un poco de música, después seguimos con eventos, espectáculos. Los voy a invitar a escuchar, miren, a este grupo de 3 hermanos que se llaman Café Quijano. Ellos son Manolo, después también tenemos acá a Manuel Quijano, Raúl Quijano y Oscar Quijano, que son 3 hermanos, vuelvo a repetir, un grupo musical que viene de la rama, digamos, del rock latino, son originarios de León, de España, y bueno, dijimos, vamos a ponerlos a ellos porque la verdad están haciendo también una gira por España muy, pero muy grande, y bueno, quizás algún día vienen por acá, tienen algunos éxitos, la verdad que sí, por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora. ¿Les parece? Vamos a ir con Café Quijano y La Lola. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia. Esto es el sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, llegando al mediodía en el sol de nuestra España, tenemos ahora una sección donde siempre decimos, vayan a buscar lápiz y papel, tengan el bloc de notas en el celular, porque llega Milagros Dipsa con eventos y espectáculos. Hola Mili Dipsa, ¿cómo anda? Muy bien, acá andamos, me fui tan lejos, ¿no? Sí, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Ya tenés vos papel, lápiz acá, celular, todo para anotar? Sí, tengo el celular a mano. Perfecto, así que les dimos tiempo para que anoten, porque se vienen algunos eventos para tener en cuenta. Por ejemplo, hoy recuerden que está la última fecha del carnaval en el Centro Galicia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hicimos la nota donde contaron parte de la comisión de fiestas, estuvieron comentándonos sobre este carnaval? Bueno, hoy es la última fecha, así que van a poder disfrutar de comparsas, artistas invitados, fiesta de la espuma, DJs en vivo, pista de baile, shows en vivo, puestos de comida, todo eso en el Centro Galicia de Buenos Aires, en el Campo Galicia, en Olivos. Así que para tener en cuenta, amigos, amigas, aquellos que quieran ir, se pueden presentar directamente en la puerta de la institución, ¿sí? Y entran al carnaval para disfrutar, que son muy lindos, la verdad muy lindo. Nosotros fuimos, como siempre les venimos contando, fuimos el año pasado, la pasamos espectacular. Aparte para terminar febrero, que estamos terminando este mes de febrero, con carnaval, a zampear, a sacar todas las malas energías. Las malas energías. Exactamente. Así que bueno, eso es el Centro Galicia de Buenos Aires. Ahora nos vamos para la Asociación Centro Partido de Carballiño,
porque está preparando mañana domingo 25 de febrero, la despedida del carnaval a partir de las 13 horas. Así que va a haber, obviamente, lo que es la comida, rifas, diversión, shows, música, baile, de todo. Así que María Silvana Reynoso nos dijo, voy a tirar por la ventana de casa, lo que es febrero para festejar el carnaval. Recuerden, Asociación Centro Partido de Carballiño, Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Repito, Juan Carlos Cruz, 1361, Vicente López. La Asociación Centro Partido de Carballiño. Puede que hayan todavía algunas entradas, ¿sí? Por eso siempre decimos, tomen nota, llamen, pregunten al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 49 40 18 50, preguntan por María Silvana Reynoso para poder reservar sus entradas para mañana domingo 25 de febrero a las 13 horas, a partir de las 13 horas, la despedida de carnaval en la Asociación Centro Partido de Carballiño. Así que muy bien, ahora seguimos con otro evento, esta vez de la mano de nuestros amigos de ABC del partido Corcubión, porque el lunes 4 de marzo vieron que empiezan, bueno, lo que es las clases oficialmente, bueno, empiezan, sí. Bueno, y ellos el domingo 3 de marzo, van a hacer como, digamos, la despedida de las vacaciones, por decirle de alguna forma, porque va a estar la orquesta ahora juntos. Además va a haber, obviamente, lo que es un menú muy interesante con paella marinera, postre, bebida, baile, se pueden imaginar lo que es allá. Es muy lindo el lugar también, así que para que tengan en cuenta el ABC de Partido Corcubión, muy pero muy lindo lo que se genera allí. Así que aquellos que quieran concurrir, muy simple. Vicente López, Juan C. Cruz, 1871, repito, Juan C. Cruz, 1871, Vicente López, el domingo 4 de marzo o 3 de marzo. A ver, esperen que por las dos me quiero fijar para no hacer macanas. El domingo 3 de marzo, sí, estábamos bien, domingo 3 de marzo. Recuerden, pueden ir ya reservando su lugar al 15 54 10 0106. Repito, 15 54 10 0106, se pueden comunicar también a través de las redes sociales, buscan Corcubión Buenos Aires y pueden reservar su lugar para este domingo tan especial, domingo 3 de marzo, para despedir las vacaciones. Es la previa al comienzo oficial de las clases. Las clases, sí, que se vienen esperando hace un tiempo, decían, empezamos en fin de febrero, bueno, están empezando de a poco. Así es. Así que muy lindo lugar también para compartir con toda la familia. Totalmente. Y bueno, y también otro evento que se está aproximando ya el sábado 9 de marzo, es la Festa da Cerveza. La Festa da Cerveza en Centro Arzuano Mellidense. Esto es Cochabamba 3245. Repito, Cochabamba 3245 en Capital Federal. Es la 10ª fiesta de la cerveza que se está haciendo, Sí. A partir de las 9:15, ellos pusieron en el flyer, miren qué original, 21:13. Así que, increíble. El evento comienza a las 21:13, esta fiesta de la cerveza, donde obviamente van a poder disfrutar también de baile, de música, de comida, de cerveza. Obviamente es la fiesta de la cerveza, así que allí van a encontrar en el Centro Arzuano Mellidense, Cochabamba 3245. Recuerden que se pueden presentar directamente en el lugar, ¿sí? Se pueden presentar directamente en el lugar para poder disfrutar con toda la familia, porque es la fiesta de la cerveza, pero es para toda la familia. Obviamente, ¿sí? Con un conductor designado para volver a sus casas. Obviamente, sí, por favor, recuerden eso. Así que bueno, vamos con otro evento, atención, ¿sí? Porque se está acercando la fecha del día domingo 3 de marzo, por un lado, y el sábado 9 de marzo. Domingo 3 de marzo, en la agrupación Mallorca San Pedro, van a estar nuestros amigos de Casa Balear Online. Así que van a estar haciendo historias de la vida de una migración balear, exposición cultural, educativa, un recorrido por las casas baleares de Chile, Argentina y Uruguay. Así que ya estuvieron por Chile, estuvieron por Mendoza, ahora es el turno de San Pedro primero y luego de acá de Buenos Aires. Increíble el rally que están realizando. Totalmente, así que acá, por ejemplo, en Buenos Aires, sábado 9 de marzo, aproximadamente a partir de las 18 horas, sí, ya van a estar ahí, así que para que lo tengan en cuenta, luego viajan a Uruguay. Así que el sábado 16 de marzo en Centro Balear de Uruguay. Más que completo, Súper completísimo en el día de hoy, Mili, los eventos. Así que ahora vamos a también hablar un poco de lo que es el espectáculo, porque esta semana hubo varias cosas, varios temas del espectáculo, y Mili Dipsa nos tiene acá unas propuestas increíbles. Así es, porque miren, es más, les voy a traer una información que nos llegó por Instagram, nos mandaron,
sobre un Festival Internacional de la Magia en Madrid. Y ustedes van a decir, ¿en Madrid? Sí. Como escuchan, es la edición número 14 de este Festival Internacional de Magia de Madrid. Se realiza del 8 de febrero, ya comenzó, hasta el 10 de marzo. Hasta el 10 de marzo está, así que aquellos que están por allá pueden aprovechar. En el Teatro Circo Price, allá en Madrid. Pero ¿qué pasa? Hay una invitada, atención, que es argentina. ¿Es argentina? Es argentina, seguramente que la habrán visto. Ella es Maga Abril, que es una ilusionista profesional, especialista en magia tecnológica. Estuvo en el Got Talent. Sí, yo me acuerdo muy bien la propuesta que había hecho. Sí, de la pelota. ¿Se acuerdan de la pelotita de tenis que hacía que la sacaba de la pantalla? Sí. Bueno, llegó hasta instancia, podemos decir, no estuvo creo que en la final, pero semifinales, por ahí estuvo, la verdad que sí, Maga Abril. Así que bueno, por primera vez allá está en España, representando a la Argentina, Maga Abril. La verdad, una muy buena propuesta, ¿eh? Muy buena propuesta. Además, obviamente, ¿no? Están de diferentes lados del mundo, de Estados Unidos, obviamente, bueno, de España, obviamente, de Perú también, después también de Dinamarca, de Corea del Sur, bueno, de diferentes lugares, todos son magos ilusionistas, y Argentina, obviamente, está representando ahí, a través de Maga Abril, esta ilusionista que vuelvo a repetir, muy, muy interesante la propuesta que hace, muy interesante. Así que aquellos que quieran seguir también este festival, a través de las redes sociales, en Instagram, Festival Internacional de la Magia de Madrid, ahí pueden buscar y también pueden seguir lo que va haciendo esta chica, que la verdad una propuesta, vuelvo increíble, a repetir. Sí, como también, me acuerdo, fuera de lo común, con las redes sociales también. También, sí. Tenés razón. Sí, me acuerdo, sí. Le dije, me acuerdo todas las propuestas. Sí, con las redes sociales, que había puesto un posteo en febrero y estaban, creo que por mitad de año. Por mitad de año, sí. La verdad que, porque eso, el Got Talent era grabado anteriormente, no era el momento. Totalmente. Así que bueno, ahí pueden disfrutar también un poco y para que vean el acento argentino que nos está representando allá en España. Y hablando de acento argentinos que nos representan en España, voy a hablar de Damián Betular. Sí. Damián Betular, que ustedes acá lo deben de conocer, de MasterChef, de Bake Off, bueno, la verdad que es un gran profesional. Tiene también ahora su pastelería, todo. Gran generador de memes. Gran generador de memes, así es. Nos reímos mucho con él en las redes sociales. Bueno, está en el Bake Off España. Mire. Y la está rompiendo. O sea, la está rompiendo a un nivel este pastelero que una larga trayectoria culinaria acá en Argentina. Ahora rompió fronteras, cruzó, digamos, el charco, allá está en España. Está en Bake Off España, que se transmite por radio y televisión española. ¿Sí? Esto comenzó el 11 de enero, ¿sí? Este reality allá. Y bueno, él también contaba un poco acerca de lo que se vive, de cómo lo vive él, de su propuesta. También dio a conocer que acá, por ejemplo, sí, ahora se va a venir lo que es MasterChef este año. Y bueno, también hablaba del tema de las horas de rodajes, de 14 horas de rodaje. 14 horas. 14 horas de rodaje, Increíble. Sí, no lo podía creer cuando lo vi. Vieron que a veces decimos, la tele es fácil, es hablar. 14 horas de trabajo por día. Es bastante. Bastante. Así que, pero bueno, para que lo tengan en cuenta un poquito también y para ver esto, que es un acento argentino, vuelvo a repetir, allá en España, que la está rompiendo, está como también, como jurado. Como hizo acá. Sí, como hizo acá. Además, bueno, no sabía yo, pero le estuvo cocinando, la verdad que a celebridades tremendas, a Mike Jagger, a Will Smith, la verdad que interesante, Betular, sí, la verdad que sí. Así que bueno, y ahora está ya en Bake Off España rompiéndola con todo lo que está haciendo y después seguro ya vendrá para acá para el MasterChef. Y no quería cerrar esta sección sin hablar de Mirta Legrand. La realeza argentina, vamos a decir. Sí, podemos decirle la realeza argentina, porque en el día de ayer, 23 de febrero, cumplió 97 años. Una genia, 97 años. Muchos dicen, pero bueno, ya 97 años y sigue estando en la tele. Sí, sigue trabajando, con algunas cosas bien, otras quizás no tan bien. Tiene 97 años, está delante de una cámara, llevando adelante un programa. Hay que hacerlo, porque hablar es fácil. Hablar es fácil, y aparte ella hacer siempre, es difícil, siempre sale, la Chiqui Legrand siempre sale con su estilo también, muy marcado, elegante, sofisticación. Totalmente. Obviamente, y siempre sale bien en cámara. Y marcó una generación de mujeres, podemos decir, Sí, la verdad que sí. Ella dijo, no es solo cumplir tantos años, sino estar bien de cabeza, mi cerebro y bien físicamente, así que es milagroso lo que dijo. Es milagroso, así ella dijo, es milagroso, totalmente. Así que bueno, 97 años, lo pasó obviamente con sus más allegados. Estuvo Susana Jiménez, que llegó de sorpresa, porque le había dicho que no iba a venir, que estaba en Miami, que no podía, no sé qué, bueno, y al final Susana Jiménez llegó,
era el regalo también un poco, ¿no? Que le quiso hacer. Y hablando de regalo, por ejemplo, de souvenir, ¿saben lo que dio? ¿Qué dio? Abanicos con las frases de ella. Una genia. Totalmente. Una genia increíble. Abanicos con la frase de ella, por ejemplo, cuando decía lo que no es puede llegar a ser, lo digo o no lo digo. Bueno, todo eso fue el souvenir. Abanicos. Ay, los abanicos con las palabras de Mirta. Con las palabras increíble, de ella, totalmente. Increíble. Que están patentadas, quiero que lo sepan, ¿eh? Están Obviamente patentadas, sí, porque a veces pasa que alguna frase o algo que comenta la quieren registrar bajo su nombre. Y ya está registrada. Ha registrada. pasado con varias famosas que Sí, dicen sí, una sí. frase y hay gente que directamente va a registrarla. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Mirta Legrand la pasó obviamente con toda su familia, con Susana Jiménez también, que estuvo Obvio, presente. Sí. Y bueno, el particular souvenir, el particular regalo que se llevaron los invitados, estos abanicos, que interesantes, interesantes, la verdad que Son sí. nuestras divas, y dicen, Exacto. acá no, la verdad, algunos dicen, no, que no somos como Hollywood. Sí, señores y señores, somos como Hollywood. Ah, sí, ella fue parte de la época dorada del cine argentino. Hay que recordar que esa época fue, hasta por eso les digo, traspasó las fronteras, el y cine en todos argentino. lados, sí. Sí. En todo el mundo. ¿Será un récord Guinness? Porque conductora de 97 años, que esté activa, habría que buscar, ahí Nacho Viale tendría que ponerse ahí a buscar un poco, a ver si puede ser récord Guinness. ¿Por qué no? La verdad que sí. Porque la verdad que sí. No, a mí no se me viene a la cabeza otra mujer así de tanta edad que esté conduciendo un programa, la verdad Y es que esa. siga adelante. Y que siga adelante, por carrera. eso, sí. Así que bueno, Mirta Legrand, feliz cumpleaños. Quizás nos está escuchando, ¿por qué no? Le mandamos un beso enorme a la Chiqui. Sí, un beso a la Chiqui. Puede ser que nos esté escuchando porque es descendiente de españoles. Es más, hace poco Juanita sacó un vestido que comentó que se lo trajo Mirta, ¿no? Su abuela, se lo trajo en el año 86, en 1986, cuando ella tenía 4 años, de Sevilla. ¿Sí? Mire, así que miren, era un vestido, hace poco lo sacó, seguramente lo vieron. Con los volados, sí, lunares, me acuerdo, color rojo. Color rojo, los lunares rojos, bueno, es de Juanita, era de cuando ella era chiquita, y Gino Bogani, que obviamente es un auténtico Bogani, ahí lo arregló un poco, y lo estuvo usando Juanita. Así que miren, desde Sevilla, España, del año 86, es moda flamenco. Es moda flamenco, lo que hemos hablado en anteriores ediciones del Sol de Nuestra España, es moda flamenco. Sí, lo conocen también como traje de gitana o traje de Andalucía, la verdad que sí. Así que bueno, miren ustedes, es descendiente de españoles. Sí. Así que puede que nos esté escuchando, le mandamos un beso. También le mandamos un beso a Andrea Mercedes Gallo, hablando justamente de flamenco y todo, que nos está escuchando ahí con españolísimas, junto a Marita Tuero, las dos, Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero. Les mandamos un beso enorme. Y bueno, ahora sí, si les parece, nos fuimos de hora ya. Nos fuimos ahora, sí, seguimos de largo. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con el sol de nuestra España. Esto es el sol de nuestra España. Seguimos en el sol de nuestra España hasta las 13 horas. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 11 36 76 6100, a través de toda la multiplataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como el sol de nuestra España, así que podemos estar en contacto con ustedes durante el programa y en la semana también. Ahora bien, si les parece, comenzamos esta tercera hora bien arriba y vamos a disfrutar de este tema llamado Soldadito Marinero por Lubricant. También quiso ser niño, pero le pilló la guerra. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. En este momento que está siendo llevado de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor. Desde ya quiero agradecerle a Emilce, a Néstor Seijas, que estuvimos el sábado pasado en la presentación del libro de los jóvenes, una perspectiva y un futuro realmente excepcional por parte
parte de los jóvenes de todas las casas de Castilla y León en la República Argentina. Así que felicitaciones a Emilce, felicitaciones a Néstor Seijas y a toda la comisión directiva que integra, a María Celeste Rico también, y a todos los que integran esta comisión directiva y lo que llevaron adelante, y a los chicos que fueron los protagonistas en esta propuesta tan particular y tan especial de este lanzamiento de esta revista para los jóvenes 2023 que lleva adelante la Federación. Pero bueno, les quiero contar también que la UNED de Zamora está convocando un segundo premio en memoria de la emigración española, esto desde la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo y también el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa de la UNED de Zamora, esto dirigida por el profesor Juan Andrés Blanco. Claro, se informa sobre esta convocatoria por vuestras historias de vida, que son para todos una fuente de inestimable valor, lo que es el estudio de los procesos migratorios, los que han concurrido a las diferentes ediciones de este premio, lo que es la memoria de la migración zamorana en sus 2 ediciones, de la migración castellana y leonesa en sus 6 ediciones y la número 1 de la migración española. Esto configura un archivo muy importante, muy valioso, único en España, y que va a estar entre los más grandes de Europa sin lugar a dudas. Y este plazo de presentación, atención amigos, estará abierto hasta el próximo 30 de abril. Hasta el 30 de abril de este año va a estar abierta la inscripción, la presentación. Para informes, ahí le voy a dar los datos. www.catedravinculacionesdesarrollo.es. Reitero, www.catedravinculacionesdesarrollo.es. También info.cátedra@zamora.uned.es. Bien, en otro orden de cosas les quiero contar que la Federación anuncia becas posgrado a través de la Junta de Castilla y León para este ciclo 2024. Los requisitos: ciudadanía española o europea, menor de 35 años, probar la descendencia castellano-leonesa y título universitario. Para informes les doy un mail: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, información a través de federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y en este caso acompaña Alumni Universidad Salamanca, capítulo Argentina. Enhorabuena esta propuesta de estas becas 2024 que lleva nuestra Junta de Castilla y León, con un gran éxito realmente. Bien, otro tema. Les cuento que la Federación, acá en la Argentina, está convocando voces para la formación del coro de la Federación de Castilla y León, que integrará voces de cada lugar del territorio de la República Argentina que se quieran sumar, para todo el país. ¿Por qué? Se va a hacer una prueba virtual, si están desde algún punto del territorio argentino, una prueba virtual contemplando siempre que estamos frente a un coro castellano-leonés. Esto es muy importante, que busca mantener la identidad de sus raíces. Bueno, vamos a contar en forma presencial con un coro base que pueda grabar los temas a estudiar de acuerdo con el repertorio elegido. Las grabaciones, las partituras, las letras serán enviados a cada coreuta en el lugar en que se encuentre. También se le va a facilitar grabaciones de vocalizaciones con distintas tesituras, material informativo y, de ser posible, clases explicativas de colocación e impostación vocal, que eso es muy importante, ello para poder mejorar el amalgamiento en su momento de las voces y también lograr una emisión sonora lo mejor posible, claro que sí. Se dará el trabajo de amalgamar voces presenciales con las voces virtuales. Bueno, trabajo de un ingeniero en sonido para lograr una masa coral que sea uniforme. Eso ya uno que está en los medios conoce y mucho, lo que tiene que ver con el color y la textura de cada persona que participe. Pero, llegado a este punto, les quiero contar, vamos a detallar un título de convocatoria de coro abierto con inteligencia artificial. Sí, escucharon bien, un proyecto de coro con inteligencia artificial. Y para charlar de ese tema, que ella sabe y mucho más que nosotros, y la tenemos en línea a nuestra querida amiga, la profesora Liliana Montiel. Lili, muy buen día. Oscar te saluda. Buen mediodía. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar. Muy buen día también para tu audiencia. Aquí estamos. Bueno, bien, gracias por estar aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Liliana, yo ahora estaba comentando todo esto,
pero contame un poco de este coro abierto con inteligencia artificial, porque sabemos que la inteligencia artificial, bueno, lo hemos visto hace poco también, que la gente de la Orquesta Nacional de Radio y Televisión de España estuvieron ya ensayando también con inteligencia artificial, pero contanos un poquito desde este punto de vista tuyo como profesora y a través de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, ¿en qué consiste y cómo se va a llevar adelante? Bueno, esta idea surge a través de la presidenta de la Federación, Emilce Arroyo Pastor, sí. Y por ese, bueno, soy convocada. Y en eso estamos, ya hemos hecho, digamos, los pasos a seguir para este coro. Sí. Y sí, tal cual lo has explicado, Oscar, perfectamente, paso por paso, los coros presenciales, los coros virtuales, has hecho una gran explicación. Sí. Y bien, sí, hay intervención en primer momento, lo que sería el director de coro o la profesora vocal, que es la primera instancia, la prueba de voces, que en el caso de, bueno, de la República Argentina o de los pueblos, de lo que sea, allí va a estar, va a ser el Zoom virtual, nuestro Zoom de la Federación, como también lo he dicho, y bueno, se hará la prueba de voces, luego se les enviará el material y ellos tendrán que preparar ese material y luego dar una devolución de ese material grabado. Sí, sí. Te quería preguntar, Liliana, porque curiosidad, ¿no? Curiosidad. Y acá se tienen en cuenta lo que tiene que ver con los aspectos, la afinación, la musicalización, el amalgamiento también de las voces, el color de las voces, los arreglos. Es así, ¿no es cierto? Claro, por eso lo hemos puesto como información, la Federación lo ha sacado y lo ha enviado a cada centro, textualmente esas palabras, y porque, claro, va a llegar el primer audio, no sabemos si el primero estará bien, quizás tienen que volver a grabar, quizás no, quizás esté perfecto. Luego intervendrá, por supuesto, el ingeniero de sonido y luego también inteligencia artificial. Tendremos este coro, esta masa coral, que no sé si lo dijiste, Oscar, o me lo perdí, del coro de Salamanca y el coro zamorano, que serán los coros bases, por donde tendrán el coro presencial. Con esos coros se grabará el tema. Y se enviará a cada persona que va a integrar a través del Zoom este coro de la Federación Castellana Leonesa. Bien, perfecto. Allí se les mandará la grabación con voces, la grabación con piano solo, la grabación solo de la melodía, partituras, partituras y letras. Y también lo que yo le proponía justamente a Emilce, que también lo has dicho, técnica vocal, porque, o sea, hay gente que nunca han cantado, entonces ellos tienen un material, pero tienen que saber cómo usar ese material. No es solamente lo que puedas mandar en grabación o papel para cantar, sino también, y vos lo sabés muy bien por tu trabajo, la preparación de esa voz. Exactamente. Y vamos a ir viendo cómo todo se desarrolla, pero a mí me encantaría hacer algunas clases, lo hemos hablado con Emilce, de hecho, que vendría muy bien en cuanto a respiración, vocalización y demás, para lograr lo que acabaste de decir, un amalgamiento de texturas en color. Esa es la idea. Bueno, entonces, como te digo, primer paso, trabajará la profesora, segundo paso, trabajará un ingeniero de sonido, y un tercer paso donde va a intervenir la inteligencia artificial. Entonces muchos se preguntan, ¿pero cómo? ¿Y qué? ¿Cómo va a entrar? Esa es la pregunta. ¿Viste? El sábado vos estabas, estábamos ahí, y fue una de las cosas que aclaré, porque es la pregunta que todos se hacen. No, como... Bueno, ¿dónde entra? Entra aquí. Una vez que tenemos el producto, bueno, es mejorar ese producto a través de inteligencia artificial. Como yo decía en otro momento, adolecemos de voces masculinas. Bueno, podemos tener las voces masculinas que queremos y del color que queremos, tenores, bajos, barítonos o lo que se necesite. Excelente. Liliana, te pregunto también, estamos hablando con la profesora Liliana Montiel, le contamos a la audiencia, las audiciones, tengo entendido que van a ser los días martes por la mañana, ¿es así? ¿Puede ser? Sí, pero también se ha agregado el día lunes 18:30 horas, porque también hay que tener en cuenta que aquella gente que trabaja. Sí, claro. Entonces, bueno,
Y te doy una primicia, una cosa muy linda. Decime. Hoy he recibido el primer mail. Sí. Comenzamos este lunes. 18:30 horas. Bueno, bien, excelente lo que nos estás contando, nos estás dando esta primicia y enhorabuena y te agradecemos también que nos comentes esto también, Liliana. Bueno, y aparte para informes, aquellos amigos que nos están escuchando, les voy a dar un mail que es federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y si no, los martes y los jueves de 9 a 17, reitero, martes y jueves de 9 a 17, pueden llamar al teléfono de la Federación que es el 4431 4121, reitero, 4431 4121. Bueno, excelente, Liliana, lo que nos estás contando y bueno, y adelante con esta iniciativa tan importante que lleva la Federación, ¿eh? Así es. La verdad que yo también tengo que agradecer porque que me hayan convocado, me siento muy feliz. Claro. Y ya muy feliz de saber que el lunes damos el primer paso. Como dije yo, ¿no? Sí. A elevar las velas y ya empezar a surcar este camino. Qué lindo realmente. Bueno, Liliana Montiel, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo para todo el país. Estamos en contacto, te mando un beso enorme, que tengas un excelente fin de semana y buen comienzo a partir del lunes con esta propuesta. Y para cerrar la charla contigo, te voy a proponer que compartir un tema de León. Vamos a compartir un tema que es la Rueca en Valderrueda. Les cuento a la audiencia que Valderrueda está dentro de lo que es la provincia de León, dentro de lo que es Castilla y León, que es un lugar con una población de un poquito más de 800 habitantes, muy pintoresco, muy especial, y que de ahí salió estos músicos muy notables con esta versión de la Rueca en Valderrueda. Así que compartimos la música. Un beso enorme, Liliana, y nos estamos viendo próximamente. Gracias. Si Dios quiere, gracias. Gracias a vos. Vamos con la música, la Rueca en Valderrueda, para todos ustedes en nuestro programa. La música entonces. Para empezar a cantar, pido a la Virgen María que me ayude con su gracia, que no puedo con la mía. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, señoras y señores, 12:28 minutos, la hora en todo el territorio argentino. Estamos aquí a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero llega el momento del caballero del tránsito en todo el territorio nacional, que tiene un nombre y apellido, y es descendiente de vascos, además, que es Ernesto Arriaga. Hola, Arriaga, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo vamos? Hola, Diprofio y equipo, muy buen mediodía. ¿Cómo andan ustedes en este día hermoso de sol, plagado de mosquitos? Pero es cierto, tú lo has dicho, plagado de sol, pero de mosquitos realmente. Tenemos una jornada pesada hoy en Buenos Aires, pero bueno, realmente así estamos con las condiciones climáticas del tiempo, y te pregunto, ¿por dónde está hoy, mi querido amigo, donde hay muchos mosquitos? Cuéntenos un poquito. Partido Vicente López, mosquito, alerta mosquito. Bien, perfecto. 26 grados 6 la temperatura. ¿Sabés cómo hace el mosquito? ¿Cómo hace? Pi. Bien. ¿Cómo hace el mosquito? Escúchame, en nuestras viejas épocas, no muy lejanas, había un tema que llamaba ¿qué es lo que hace el mosquito? ¿Cómo hace el mosquito? Pero década del 80, más o menos, 70, ¿Y cómo 80. ¿Cómo hacía? A ver, ¿cómo no hacía? Me acuerdo ya, ¿viste? Era un zumbido, pero era un tema musical de la época, mirá, de alta tensión, de música en libertad. ¿Te acordás de eso? Por favor, espectacular. Yo quiero que tu producción lo va a buscar en internet. Sí, pero seguro. Mirá, estaba por un lado Fernando Bravo, que muchas veces yo en Continental tuve la oportunidad de charlar esos temas, y el otro en la vieja Radio Splendid con Leonardo Simmons, que hacía música en libertad. Mirá lo que te digo, así que por eso, bueno. Pero totalmente. Ahí se metió una en la línea.
Mirá vos, 26 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, 58 el porcentaje de humedad, ha sido algo nublado, visibilidad normal, 10 kilómetros. Pero bueno, vamos con el tránsito del transporte argentino, mi querido Ernesto Arriaga. Pero quiero saber qué es lo que está sucediendo con el tema de las BTV. ¿Por qué? Porque estamos en el verano, ya arranca más movimiento y las BTV tienen que estar a la orden del día para la seguridad, no solamente del conductor, sino también de aquellos que están alrededor de un vehículo que van circulando por la calle. Es así, y las rutas. Es así, este mes van todos los que terminan la patente en 2 de febrero. Sí. Y ya los que tienen patente en 3 pueden pedir el turno para marzo. Ajá. De Capital y de Provincia de Buenos Aires. Bien. Pueden meterse en las 2 páginas de Capital y de Provincia, donde dice verificación técnica vehicular, la página de la Provincia de Buenos Aires y la página del Gobierno de la Ciudad. Sí. Se meten y piden el turno para marzo, todo lo que termine en patente en 3. Y aquel que tiene la BTV vencida, sí, se puede poner ahora, ir en febrero o en marzo y la hace directamente. No tiene que esperar que, si tiene patente de 6, no va a esperar de 6. Claro, ¿no? Porque se le venció. Perfecto, perfecto. Es muy importante. Hacer la BTV es muy importante, esto hay que señalarlo. Fue una cuestión de seguridad para todos, porque aquel que nos está escuchando en estos momentos, por cuestiones de trabajo, también que tiene que utilizar el vehículo, o de esparcimiento, o tomar una ruta, una autopista, una calle, pero la BTV es lo que nos da la seguridad de que nuestros vehículos están en condiciones para poder circular en todo el territorio argentino y fuera también del exterior, ¿no es cierto? Acá en los países limítrofes, Arriaga. Por supuesto, si vos salís del país y no tenés la BTV, no te dejan entrar al país. Claro, ahí está, perfecto. Directamente. Exacto. Y tenés que tenerlo siempre. La única forma de vivir en paz con vos mismo. Exactamente. Y tu familia. Totalmente de acuerdo tener las BTV como corresponde. Así que amigos, a pedir el turno, aquel que no lo ha hecho todavía, pidan el turno a través de... Aparte hoy en día todo esto es muy fácil, con la tecnología que se tiene, Arriaga, te metes en la página web de donde te corresponde para hacer la BTV, tanto en capital o en provincia, vas y aparte es un toque, porque en 10, 15 minutos salí. A mí me ha pasado el año pasado con el auto también, Sí, perfecto, Diprofio. Bien, perfecto. Bueno, Arriaga, vamos a hablar un poquito de cómo está el tránsito y después hablamos de los mosquitos, porque vos me hablabas de los mosquitos, pero antes de hablar del tránsito, terrible lo que vi realmente ayer en el subte, la estación Piedras de la línea A, la plaga de mosquitos que se cerró. ¿Sí? Se cerró. Muy bueno lo que hizo el gobierno de la ciudad. Sí. Cerró la estación. Y sí, más bien. Las imágenes ayer, te digo, eran dantescas, realmente. Sí. Era una cosa recordemos que es una obligación para nosotros que somos los periodistas del país, que tratar, para que no haya dengue, está con nosotros. No juntar cacharro con agua, ponerse, por supuesto, repelente, combatir el mosquito. Es una obligación de todos, porque vos te agarras dengue la primera vez, podés zafar, la segunda vez te podés llegar a morir. Claro. Hay gente que se ha muerto. Sí, señor. Entonces, nosotros, los periodistas, tenemos responsabilidad social. Yo salgo a la calle, todo con camisa verde, tipo Carancho, Parque Nacional, y pantalones largos, medias, y no dejo nada más que la cara y las manos. Claro, hay que estar cubierto, no salga por lo menos por 10 días, con los brazos al aire y las piernas al aire. No, hay que hacerlo. Y aparte ponerse repelente, es una función social nuestra de advertir que no es joda esto. Exactamente. Y aparte otra cosa, Arriaga, y esto le contamos a la audiencia, en estos momentos se ve en las redes sociales muchos tips caseros. Hay uno que me han enviado el otro día, que se puede hacer agua con vainilla, parece. Pero, ¿viste? Ni vainilla ni pelotita, no inventemos cosas de la vieja. Sí, por eso. No, hay que estar bien cubierto el cuerpo. Sí. Y por eso repelente. No jodamos con las cosas caseras. No, más bien, por eso hay que tomar ciertos recaudos porque es muy importante. Ayer dijo un médico, infectólogo, dijo, hay mucha gente que come mucho ajo para repeler los mosquitos. Señores, en algún mosquito lo va a repeler el ajo. Póngase toda la ropa y póngase, por favor,
repelente. No inventemos el ajo, el perejil o la vainilla. Sí, no jodamos, que esto no es joda, hermano. No, más bien, exactamente. Hay muertos por dengue. Sí, señor, es así, es cierto. Así que bueno, y aparte tenemos hasta los primeros días de marzo esta invasión de mosquitos. Así que bueno, veremos qué pasa. Claro, y bueno, ¿qué hay que hacer cuando usted va en el auto y tiene uno o dos mosquitos dentro del auto? Y matarlos y bajar el vidrio. Bueno, primero, guarda, si usted manejando no puede matarlo. No, obvio. Para matar un mosquito. No, imposible. No, poner... Entonces, ¿qué tiene que hacer? Abrir las 4 ventanas. Y para que se vayan, y el mosquito por presión se va a ir o se va a asfixiar solo. Exactamente, y después cerrar el vidrio, lo posible, para que no vuelvan a ingresar. Exacto. No, siempre cerrar el vidrio porque el mosquito... va de afuera para adentro. Obvio, exactamente. Así que, bueno, Arriaga, contanos un poquito, danos un pantallazo. Antes que nada, ¿qué pasa? Bueno, hay paro en Aerolíneas Argentinas para el próximo miércoles 28. Estás al tanto del tema, ¿no es cierto? Sí, señor, está decretado. Vamos a ver qué pasa de acá el miércoles. Ajá, perfecto, correcto. Hoy está decretado como fue lo de los trenes. Claro, se puede levantar, puede haber conciliación obligatoria. Sí. Por ahora está decretado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, correcto. Y segundo, si a vos te parece bien, hoy juega Independiente Racing. Así ya está neutralizado el tránsito a partir de las 12 del mediodía. Bien. Y mañana River Boca a las 15 también. Así que va a estar cerrado a partir de las 9 de la mañana y 1.500 policías. Perfecto. Excelente lo que nos estás contando para que la audiencia sepa. Va a estar cerrado Udaondo. Sí. Figueroa Alcorta y vas a poder circular por Morroga hasta Libertador. Libertador va a estar atascada, no la agarré nunca. Claro. Y tratar de evitar 3 horas antes, por lo menos, va a estar abierta Lugones y Cantilo. Perfecto. Pero trata de evitarla. Para hoy que sepan y para mañana también, para que lo tengan en cuenta los amigos. Exactamente. Bueno, pero no me cambie de tema. No, diga. No me cambie de tema. No le cambio. Yo le iba a preguntar del tránsito. Mili. Sí. Acá está. Dele resultado, por favor, de hoy de Independiente a su papá. Yo soy independiente, así que obviamente tiene que ganar. Bueno, pero conteste numérico. Vamos a decir 2 a 1. Vamos a decir numérico, hable en números. 2-1. Y dígame numéricamente el partido de mañana cancha de River local contra Boca, numéricamente. Como no soy de ninguno de los dos, 1-1. No, numéricamente, no tiene que hablar palabras, números. 1-1. No, querida, no, por favor, se nota que su padre de Boca. Al piste Boca, 2-0 para River. Yo defiendo mi terreno. 2-0 numéricamente. Yo defiendo mi terreno, Independiente. Hace bien, 2-0, chau, al piste. Perdón, mañana ¿quién gana 2-0? 2-0 mañana, decís. No. Las gallinas. Bueno, no me hagas acordar. Está bien, déjala ahí. ¿Y hoy qué pasa con Independiente? Con Carlitos Tevez. Le puede hacer una buena competencia a Racing. En un rato me lo va a contar Roberto La Rosa, porque 2-1 la Diablita, 2-1 de Diablita. Bueno, está bien. Bueno, listo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por favor. Mirá dónde nos fuimos. Bueno, escúchame, ¿cómo está el tránsito general para este fin de las autopistas, las rutas y las estaciones de trenes? No hay ningún choque. Está bien, los trenes están circulando bien, los subtes de Lañá no circulan. Y atención, la autopista General Paz y autopista Panamericana del Norte con demora de 10 minutos, autopista del Este con demora de 10 minutos y la Buenos Aires-La Plata normal. La ruta 12 y 56 de la costa atlántica todavía llegan bastante gente que se fue. Para el AMBA está sin novedad, tranquilo. Perfecto, excelente. Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad. Bien. Escúchame, los micros larga distancia vienen bien, ¿no es cierto? En este caso con los tramos de ida y vuelta, en este caso, las salidas. Sí, de vuelta siempre que un micro va vuelve, pero... Sin lugar a dudas, bien lo suyo, Arriaga. Bien. Pero aumenta los boletos colectivos de micros, perdón. Micros de larga distancia aumentan mucho.
Así que sacan pasaje rápido. Bueno, y si no, nosotros hagamos un canje, me parece, mi querido Arriaga, con alguna empresa publicidad. Podemos llamar a los muchachos No pasamos ninguna marca. Bueno, después cuando entre le hacemos el chivo. Ahí está. Hagamos eso, Arriaga, por lo menos, y nos aseguramos para viajar a la costa, aunque sea. Yo prefiero con el motorhome que lo tengo acá. Vamos todavía. Llévame aunque sea en la parte de atrás. En cualquier momento acá nos compramos un motorhome también. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hice una expresión y no lo corrijo, sino que creo una pregunta. Sí. ¿Puedo llevar algo detrás de mi motorhome, de mi camioneta o de mi auto o bicicletas? ¿Puedo? No. Muy bien. ¿Dónde debo llevar las bicicletas? En el techo, en la parte superior. En el techo con el sujeta bicicleta, claro. Y las ruedas, y las ruedas en el baúl. Eso lo dice la ley 24449. Sí. Usted me dijo, lléveme en la parte de atrás motorhome. No lo puedo llevar en la parte de atrás porque no. No, pará. En la parte de adentro, pero detrás del motor. No, yo voy adentro. Yo lo llevo colgado al del techo. Usted agarró. Escúchame, el otro día yo vi un colectivo de Línea Sur en el conurbano, por la zona de Lanús, que un inepto total, el pasajero, el colectivo iba por la avenida Valentín Alsina, la que antes era la avenida, ahora la avenida Perón, antes la avenida Valentín Alsina, como se ve que el chofer no le abrió las puertas, el tipo se colgó de la puerta delantera, agarrado de los pasamanos, y el colectivo circulando. La gente todo miraban y se agarraban la cabeza, porque ese tipo se llega a caer y se mata. ¿Y quién después liga los platos rotos? ¿Está? Y va a ver qué va a ser el video, a ver por qué no lo dejó subir. Claro. Seguramente, te digo la ley ahora nueva de Capital y Provincia. Sí. La reglamentación. Si llueve, el colectivero tiene obligación de dejar a la persona en la esquina que le corresponde, que le pide el pasajero, el usuario. Sí. Si tiene más de 65 años, por ojo, más vale que no le vas a pedir documento. Tiene que dejarlo en el cordón en la esquina que le pide. Claro. No, este era un muchacho joven. Era un muchacho, un muchacho de 30 y pico de años. Pero esto para que los colectiveros se acuerden. Claro. Que la reglamentación, el pasajero sube en la parada correspondiente, pero si ve que la persona es mayor, le tiene que parar y lo tiene que dejar donde le pide. Y si llueve, siempre. Exactamente. No, este era joven y es un día soleado, así que una locura total por parte del usuario. Así que, bueno, Arriaga, te voy dejando porque ya en instantes se está pidiendo pista Roberto La Rosa desde su base de operaciones en la costa atlántica. ¿Está? Que se juegue la Rosa con los resultados, que se juegue la Rosa. Vamos a ver qué hacen un ratito, así que nos reencontramos el sábado que viene. Que se juegue la Rosa y le mando un gran abrazo a la Rosa. Sí. Que yo me acuerdo cuando era chico pasaba por un lugar y decía la Rosa y la Verde, ¿qué era? Ay, haceme acordar. Me dejaste... Acuérdese por dónde pasaba, en San Isidro y Palermo, que gritaban, se vende la Rosa y la Verde, la Rosa y la Verde. A ver, se vende la Rosa y la Verde por San Isidro. No, o por Palermo. ¿Qué hay en San Isidro y Palermo? Los hipódromos. La Rosa y la Verde, se vende la Rosa y la Verde. Bien, correcto. Era el librito para jugar con las carreras del día, de propio. Vieron, mirá vos, bueno, pues yo no corría mucho con ese tema. Pero el famoso, la Rosa y la Verde. Sí, mirá vos. Bueno, gracias por el dato. El librito, y después estaba la quinta y la sexta. ¿Qué gritaba el diariero quinta y sexta la tarde de lunes a viernes? Sí. ¿Qué gritaba? El diario, obviamente. ¿Qué diario? Quinta y sexta. La Razón. La Razón, la quinta, la Razón, la sexta. Sí, exactamente. En mi casa se en mi casa que no había internet, entonces se vendía la quinta y la sexta a las 4, a las 7 de la tarde. En la calle, el diario La Razón. Bueno, en mi casa todos los días traía el canillita, a la tarde la quinta de La Razón. Y cuando no había, traía la sexta. Así que todos los días La Razón se leía. Ahí está. Hicimos recuerdo, qué lindo. Ahora abre el celular y se entera
de lo que le dijo Milei al gobernador de Chubut. Muy bien, perfecto. Arriaga, te voy dejando que me están pidiendo pista. Te mando un abrazo grande, Ernesto. Aguante la rosa. Abrazo grande, buen finde y un beso a María. Chau. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
Bien, amigos, ya estamos en el tramo final del Sol de Nuestra España para todos ustedes. Bueno, antes que nada, no podemos dejar de lado lo que ha sucedido en Valencia, sin lugar a dudas. Terrible el incendio de Valencia, que es de público conocimiento, un devastador incendio en lo que es el complejo de viviendas del barrio de Campanar, en Valencia, donde varios muertos, ha dejado heridos, desaparecidos, un gigantesco incendio en un bloque de edificios de 14 pisos. Miren, 10 personas, además de 48 perros y 36 gatos, es el número de muertos tras este incendio. A través de pruebas de ADN buscan identificar a las víctimas fallecidas. No se han dado a conocer las causas que provocaron el fuego, pero sí se informó que el fuerte viento hizo que el fuego se extendiera a una edificación que estaba recubierta, escuchen esto, recubierta de poliuretano, que es un material altamente inflamable. Realmente no se puede entender cómo estaba recubierto este edificio de este material tan inflamable como el poliuretano. Se han puesto a disposición de los ciudadanos afectados por el incendio de este jueves en Valencia las oficinas del DNI ubicadas en la calle Hospital a fin de facilitarles una nueva documentación a los que se hayan quedado sin ella. La policía también indica que no será necesaria la cita previa. De las 63 personas que los especialistas de la Cruz Roja tuvieron que atender en el dispositivo de ayuda psicológica, 11 son efectivos de bomberos que han participado en las tareas de extinción. Realmente fue dantesco, terrible, y obviamente habrá alguna consecuencia después para los responsables de lo que ha sucedido. Así que lamentablemente este tema de estas fachadas con material combustible en Valencia ¿es legal? No es legal, sin lugar a dudas. Así que bueno, veremos las autoridades en la parte técnica qué es lo que dicen próximamente. Bien, vamos a dar vuelta al ángulo de la información. Saben ustedes, hubo elecciones en Galicia el domingo pasado, ha ganado Alfonso Rueda, nuevamente investido como presidente de la Junta de Galicia. Recuerden que fue la sucesión de Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Popular de España. Así que bueno, nuevamente Alfonso Rueda celebrando una victoria electoral muy contundente a través del PP. También es un signo de grado junto a la secretaria general del Partido Popular, Paula Prado. Así que bueno, un trabajo muy, pero muy importante. Y tengan en cuenta, les contamos, hablando de las elecciones, que la participación del exterior se sitúa en el 6,15%, con una cantidad de votos muy importantes. El recuento del voto del exterior se van a llevar a cabo a partir de pasado mañana, del día lunes 26 de febrero. Así que les cuento que el 25% de los votos emitidos desde el exterior para las elecciones gallegas proceden de Buenos Aires. Así que esto lo aseguró el cónsul general, Fernando García Casas. Se desarrolló de manera fluida y sin contratiempos. Así que enhorabuena, por cierto, y felicitaciones a Alfonso Rueda, presidente electo ya de la Junta de Galicia por otro periodo también. Antes de irnos al deporte con Roberto La Rosa, bueno, obviamente saben ustedes que el próximo día 28 de febrero es el Día de Andalucía, así que desde ya, con anticipación, nuestro saludo a todos los andaluces aquí en la República Argentina y en el Río de la Plata. Y obviamente ya el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha enviado un mensaje de salutación a todos los andaluces en el exterior, con el orgullo de sentir andaluz por todo lo que hacen y que mantienen viva la llama de Andalucía en el exterior. Así que enhorabuena también. Así que bueno, señoras y señores, volvemos al ángulo de la información ahora deportiva, porque ya lo tenemos en el aire a nuestro caballero del deporte, Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos? Bien, Cacho, ¿cómo están? Un gustazo enorme estar desde acá de la costa en un día fresquito, pero lindo, con solcito. La verdad que está lindo, ya es como que la temporada va decayendo y uno siente que hay mucha menos gente, fundamentalmente por el tema quizás de los chicos al colegio, ¿no? Que ya se viene. Claro que sí. Bueno, así que bueno, enhorabuena. Bueno, ¿cómo está el municipio General Lavalle antes que pasemos al tema deportivo, Roberto? Bien, ayer estuve charlando con Nahuel Guardia, les mando un saludo enorme a toda la colectividad española, y bueno, decirles que está preparando todo para lo que tiene que ver con el otro fin de semana, porque 1, 2 y 3, recordemos, va a estar la fiesta, la Semana de Santos Vega, que es una fiesta muy tradicional en la provincia de Buenos Aires y especialmente en General Lavalle. Recordemos, viernes, sábado y domingo,
el viernes y sábado es casi todo lo que tiene que ver con lo artístico, y el domingo el plato fuerte de lo que tiene que ver con estos lugares, que es la jineteada, los tambores, rienda, bueno, todo lo que significa la posibilidad de estar con el caballo, ¿no? Recordemos, la entrada sale 1.500 pesos, realmente es muy poco para viernes y sábado, y el domingo es de 3.000 pesos, porque bueno, los premios son para lo que tiene que ver para los jinetes y todo lo demás. Pero lo bueno, vuelvo a reiterar, no sé si vos trabajaste con él, yo mucho no estuve en Rivadavia, estará en el Humor Cardinetti el viernes, y también está... ¿Vos trabajaste? Sí, bueno, no trabajamos, pero nos conocemos de Rivadavia, cruzarnos y charlar con Grandinetti, sí señor, sí. Y aparte de todo esto, bueno, Lucio Rojas, el indio Lucio Rojas, estará en el escenario mayor, y habrá un conjunto aquí en Dolores y grupos artísticos, uno de los conjuntos que es Anabel y Banda Libre, que es el grupo, uno de los grupos más importantes de la región. Así que está lindo para ir, 1.500 pesos, es realmente es una colaboración para el municipio, ¿no? Exactamente. Bueno, Robert, antes de hablar un pantallazo de los clásicos que arrancan en el día de hoy, los Pumas golearon 38-7 a España, pero no los Pumas mayores, ¿no? Los más chiquitos, los Pumitas. No, los de 7, que son los de 7, que es un rugby que se usa muchísimo. Especialmente hay un torneo que se disputa, y este es parte del torneo que se está disputando en Canadá. Argentina pasa a los cuartos de final goleando realmente a España 38-7 en un equipo que se hace muy fuerte en el tacleo y la recuperación de la pelota, pero también en la corrida. Es un equipo muy liviano el de los Pumas, muy bien físicamente, y te darás cuenta, Cacho, si 15 muchachos para cubrir la cancha muchas veces dan ventaja por los laterales y te puede hacer un try, lo que significa jugar con 7 solo, ¿no? Claro, sí, bueno, así que lograron ya la clasificación a los cuartos de final por el oro. Bueno, bien por los Pumas, lamentablemente España ha perdido, pero bueno, así son las reglas del juego, ¿no es cierto? Escúchame, reglas del juego para clásicos de este fin de semana. Acá estoy viendo, 5 de la tarde arranca Independiente Racing para hoy, Qué clásico para hoy realmente, Sí, a mí mucho, Cacho, esto no me gusta, ¿viste? Porque podrían poner un clásico por fecha, y ¿no? Sí, sería lo ideal. Porque es como que se devora todo en 2 días y medio, 3 días, la posibilidad de todo. Uno, qué sé yo, capaz que no tiene la posibilidad de ver todos los partidos, o de arrimarse a lo que significan los clásicos, pero el Huracán San Lorenzo, el Independiente Racing, el Boca River, el Gimnasia Estudiante, el Newell's Old Boys Central, ¿viste? Me parece que es demasiado para lo que significa la convivencia de un torneo que me da la impresión que es medio flojón, ¿no? Es mucha gente nueva, los equipos todavía no se están armando. Vos fijate que están pidiendo una mejor alternativa, que hoy por hoy un equipo que uno dice muchas veces tenés que luchar para sumar, como es Godoy Cruz, está arriba, y uno le ve poco funcionamiento a Boca, y también algunas dudas del técnico de River en cuanto a la formación, que es muy cambiante y no se sabe qué va a pasar con el colombiano Borja. Así que esta es la realidad. Me parece que, bueno, es una temática, y no me cabe ninguna duda que va a haber varios partidos que van a ser empate. ¿Por qué? Y porque hoy cuesta mucho. Vos fijate los técnicos cómo cambian y cómo lo sacan. Hoy perder un clásico resulta complicado, perder un partido, y qué más un clásico, ¿no? Pero la expectativa de esto de Racing Independiente y de San Lorenzo Huracán comienzan a tener la temática de un sábado que va a ser realmente importante. Un sábado superacción, sin lugar a dudas, y mañana también con River Boca, un Gimnasia Estudiantes también, un Lanús Banfield, un Newell's Rosario Central. Bueno, encuentros importantes, mismo el lunes también un Vélez Tigre, así que, y mirá, un defensa... Una cosa sola, Cacho, si te parece vos en el final, decime. Que por favor... que la cordura, ¿viste? La cordura nos lleve a no tener más hechos de violencia en el fútbol argentino. Porque vos sabés muy bien, hoy puede ir el visitante, ¿no? Puede ir al visitante, pero suponete, no sé, en Córdoba, en La Plata, en Rosario, el que no puede ir porque no es local, convive en la ciudad, y después de un resultado que muchas veces es muy manifiesto, se cruzan gente, se agrede, se tirotea,
se cuchillean, realmente que la cordura llegue, porque viste, es como que hay un ambiente político complicado, y me parece que eso se traslada al ánimo de toda la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, Robert, te voy dejando que ya estamos para el final del programa. ¿Te parece nos reencontramos en 7 días? Abrazo grande, buena semana para todos, abrazo. Gracias, chau. Abrazo grande, Robert, gracias. Roberto La Rosa, en otro nombre del deporte. Bueno, nos vamos despidiendo con la versión de la Orquesta y Coro Voces para la Paz, dirigidos por el maestro español Enrique García Asensio, una obra de Georges Bizet, realmente Carmen, acto y también para compartirlo. Amigos, gracias por todo, nos reencontramos en 7 días. Próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana, a través de Radio del Pueblo. Que sigan muy bien, buen fin de semana. Buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina. Es la hora 13.